Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo pirata. Nombre de la novela: El científico que se convirtió en la forma de vida definitiva. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 136. Xiaoei, déjame ver qué tienes en el estómago. Está bien, no hay problema. Entonces la enorme espalda de Xiaoei comenzó a agrietarse desde el centro, y finalmente una enorme plataforma apareció frente a todos, como si una isla de repente se convirtiera en una llanura. César voló directamente desde la cabeza de Xiaoei y aterrizó en la platier. Mirando a su alrededor, el espacio de transporte que se reveló estaba lleno de oro, plata y joyas, y la cantidad era exagerada hasta el punto de que César no podía estimarla. Cuando los otros miembros del equipo vieron esta escena, quedaron impactados por lo que tenían delante. Innumerables tesoros exudaban una luz deslumbrante, y tanto la calidad como la cantidad superaron ampliamente sus expectativas. El valor de estos tesoros es difícil de estimar, aunque sea una estimación aproximada, el valor supera los 100.000 millones de bailes. De repente, César notó que algo andaba mal. Con expresión de desconcierto, caminó frente al oro, la plata y las joyas. Cuando quitó el oro, la plata y las joyas de la capa superior, descubrió que lo que había debajo no era oro, plata ni tesoros, sino filas de cajas de metal, que estaban cuidadosamente apiladas debajo de las joyas. César rompió la cadena de la caja y se sorprendió al descubrir que dentro había armas similares a las armas modernas. César curiosamente cogió un arma de la caja, que se parecía un poco a la pistola de la vida anterior de César. Después de confirmar que la mirada le resultaba familiar, César intentó apretar el gatillo y disparó una bala al cielo. César puso un dedo delante del cañón y apretó el gatillo. Con un estallido, la bala impactó en la piel de César y emitió un sonido como de metal chocando. La fuerza de César es realmente demasiado fuerte, y la defensa de su piel está más allá de la imaginación de la gente común. La bala, parecida a una pistola, alcanzó el dedo de César, pero ni siquiera pudo romper la piel. Pero César también confirmó que esa arma es efectivamente una pistola. Sin embargo, a diferencia de la pistola de César en su vida anterior, esta pistola es más grande y más poderosa. Y hay más que una pistola en la caja. César pidió a sus subordinados que apartaran todas las joyas para revelar las armas que había debajo. Después de la inspección, se encontró que entre estas armas no solo había pistolas, sino incluso rifles y ametralladoras de la vida anterior. En general, están décadas por delante de las armas de fuego y el equipo de la Marina actual. Y estas armas están hechas de metales desconocidos y todavía pueden usarse normalmente. Hay más de 100.000 de estos equipos en el almacén, pero no hay tantas balas. Quizás César tenga que fabricarlas él mismo. Pero aún así, la cosecha esta vez superó la imaginación de César. Aunque el oro y la plata son realmente importantes para César ahora, el valor de estas armas es más importante que el dinero. Debes saber que este equipo supera con creces la tecnología moderna de la Marina. Si se aplica al combate real, será una existencia sin igual en este mundo. Sin embargo, César no quiere exponer este lote de armas demasiado pronto. Aunque son muchas, obviamente no son suficientes considerando lo que hará en el futuro. Pero con una plantilla, es fácil de crear. El oro en este barco no es tanto como César imaginó, pero debería ser de decenas de miles de millones, lo cual también es una exigencia estricta para el grupo pirata de César. En general, César está muy satisfecho con la experiencia de abrir la caja ciega esta vez. Este dinero es suficiente para que los piratas de César lo utilicen durante varios años, pero tanto equipamiento y tesoro no pueden cargarse en 2 barcos piratas. Bajo el impulso de César, Xiaoei se sumergió en el fondo del mar. César ya había enviado gente a reparar la puerta y observaba la situación exterior con la mente de Xiaoei. No sé qué tecnología se utilizó para crear esa pantalla grande, pero en realidad puede ver la escena cercana en 360 grados. Bajo el liderazgo de los 2 barcos piratas, César llevó a Xiaoei a acercarse rápidamente a Dressrosa. Debido a que la existencia de Xiaoei es abrupta, si aparece de repente cerca de Dressrosa, muchas personas podrían observarlo. Así que César no tenía intención de dejarlo completamente en Dressrosa, sino que planeaba dejarlo atracar en la zona marítima cercana. En ese momento, solo necesita enviar un barco para transportar su riqueza y armas a la fábrica. Y César no tenía intención de exponer la existencia de Xiaoei. ¿Quién sabe si los dragones celestiales tienen la información de la otra parte? Si se revela, podría causarle problemas innecesarios a César. En cuanto a si los dragones celestiales encontrarán a Pequeño Negro a través de algunos métodos especiales, César no está preocupado por eso.
Si realmente pueden encontrarlo, ¿cómo no podrían encontrarlo incluso después de cientos de años de guerra? Entonces, lo que César tiene que hacer es esconder a Little Black, y cuando realmente lo necesite, su enorme capacidad puede usarse como portaaviones. En ese momento, ya sea para transportar tropas o transportar suministros, será de gran ayuda. Unas horas más tarde, César y sus hombres llegaron a una zona marítima a decenas de millas de Dressrosa. En ese momento, el cielo se había oscurecido y había entrado la noche. No se oía ningún sonido en el mar, y no había nadie. Aunque César no tenía que preocuparse de que otros lo descubrieran, aún así tenía que comprobarlo de nuevo. Después de confirmar que no había ningún problema, César condensó una bomba de gas en el cerebro de Xiaowei. A diferencia de los dragones celestiales de aquel entonces, César no tenía forma de controlar al otro grupo. Así que solo podía controlar a la otra parte poniéndole una bomba en el cerebro. Por esta razón, César demostró deliberadamente el poder de la bomba de gas delante del otro partido. Después de ver la bomba de gas que parecía una bomba nuclear, Xiaowei también se asustó. Inmediatamente hizo un juramento venenoso y prometió que sería leal a César. Aunque no sabía si la otra parte decía la verdad o no, César solo quería que la otra parte fuera obediente. En los días siguientes, César realizó deliberadamente trabajos de transporte por la noche, transportando una gran cantidad de armas y oro, plata y joyas en el cuerpo de la otra parte a Dressrosa. Después de la investigación de César y Vegapunk, descubrieron que la tecnología de fabricación de estas armas es de hecho mucho más poderosa que las populares armas de pólvora del mercado. La mala noticia es que los requisitos de metal para fabricar estas armas son muy altos y no pueden ser satisfechos con los metales comunes que se encuentran en el mercado. Así que por el momento, César no tiene forma de copiarlo, pero la buena noticia es que esas balas no necesitan ese metal especial, el metal común es suficiente. Pero Vegapunk también le dio a César una buena noticia. Este metal es una aleación y se puede sintetizar encontrando el metal adecuado. Así que el siguiente paso es un largo trabajo de depuración, por lo que César tiene una cosa más que comprar. Afortunadamente, a César no le falta dinero ahora, por lo que emitió una alta recompensa en el mundo subterráneo por encontrar varios metales raros. La alta recompensa sorprendió a muchos cazadores de recompensas, y todo el mundo subterráneo desató una fiebre del oro. Buscan metales característicos locales en varias islas, y siempre que no se repitan, pueden recibir muchos tesoros. Hablando del mundo subterráneo, César ha estado pensando en cómo ingresar al mundo subterráneo durante este periodo. Debido a que las industrias actuales en el mundo subterráneo han sido casi seleccionadas, César no tiene idea de si se trata de armas u otros aspectos. Si quieres destacar en el mundo underground, deberás encontrar una industria competitiva. César reflexionó durante un buen rato. ¿Qué industria es la más rentable en el mundo de One Piece? César reflexionó durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que el transporte marítimo seguía siendo una buena opción. Al fin y al cabo, todas las islas del mundo necesitan barcos como medio de transporte. Los recursos anteriores también necesitan barcos para transportarse y circular, y el tipo que es el rey del envío ha hecho muchos tesoros basándose en esto. Y la otra parte solo tiene una ruta relativamente oculta y segura. Si César puede abrir la ruta ultra larga desde los 4 mares hasta Grand Line y luego al Nuevo Mundo cultivando barcos caracol especiales. Con la escolta de la poderosa tripulación de los piratas de César, este negocio merece la pena verlo. Y el baile en manos de César ya ha superado los 50.000 millones, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la cuestión del capital. Y mientras este negocio tenga éxito, será un negocio con garantías de éxito. En ese momento, César no tendría que pensar en vender frutas del diablo artificiales, una forma tan arriesgada de ganarse a Bailey. En cuanto a si hay alguna superposición con el modo de ser del rey del envío, eso no está en absoluto dentro del pensamiento de César. Es solo un rey del envío. Con su fuerza actual, no es fácil destruir al otro partido. No importa cómo lo pienses, esto no será un negocio perdedor. ¿Y qué hay del acuerdo verbal con los 6 reyes subterráneos? Si están los 6, César seguirá interesado, pero si solo está uno, no es necesario. Además, uno de los 6 reyes subterráneos también pertenece a su facción. Los 5 restantes no comparten la misma opinión. Incluso si el rey del transporte muere, la otra parte solo se unirá por un tiempo, como máximo, y es imposible tomar medidas más arriesgadas. Esta es una industria naviera llena de grandes oportunidades. Es la industria más rentable que César puede imaginar actualmente. Imagínate si pudieras obtener todos los recursos de cada isla y comerciarlos con las islas necesitadas. Las ganancias en el medio serían inimaginables. Así que César lo hizo de inmediato. Primero le contó su idea al juez.
Transfirió 10 barcos caracol desde el juez, pero este número definitivamente no era suficiente. Pero lo que César quería hacer no era utilizar estos 10 barcos caracol para iniciar su negocio naviero, sino utilizar la biotecnología y la tecnología de clonación para cultivar un barco caracol súper grande. Este plan es posible, pero podrían pasar varios meses hasta que el barco caracol llegue al Nuevo Mundo y a Dressrosa. Durante este tiempo, César tiene otras cosas que hacer, como la boda en un futuro próximo. César ha invertido mucho dinero en esta boda, pero ¿realmente saldrá tan bien? Capítulo 137. Hace medio mes, es decir, la primera vez que César y Big Mom se casaron. La Armada ya se había enterado de la noticia del compromiso de César con la hija de Big Mom a través de espías infiltrados en los piratas de Big Mom. Por esta noticia, más de una docena de espías de la Marina que acechan en los piratas de Big Mom pagaron el precio de sus vidas. Al observar el contenido de la inteligencia, Stell Bonecom, quien era el almirante de la Marina en ese momento, se veía extremadamente feo en la sala de reuniones de la Marina. Frente a él había muchos generales de la Marina. Tras escuchar la noticia, Garp se rascó la nariz con indiferencia y no le dio importancia. Oh. César tiene mucha suerte de haberse casado con 3 hijas de Ling a la vez. Después de escuchar las palabras de Garp, el rostro del mariscal Kong se volvió aún más feo. Casarse con uno demuestra que las dos partes pueden tener alguna relación simple, y casarse con 3 significa que debe haber una relación cercana entre las dos partes. Aunque Big Mom aún no es uno de los futuros 4 emperadores, muchas fuerzas consideran a César solo como un nuevo pirata. Pero ¿cómo es posible que la Armada no conociera la fuerza de ambos? Tanto Big Mom como Caesar son monstruos poderosos que pueden rivalizar con sus almirantes. En ese momento, no había ningún sonido en toda la sala de conferencias excepto el sonido de Garp comiendo donas. La atmósfera en la sala de conferencias era extremadamente solemne y finalmente fue interrumpida por una persona. El rostro de Cefa era muy solemne. Dio unas palmaditas en la mesa de conferencias frente a él, se levantó y dijo con voz grave. Este matrimonio entre Big Mom y Caesar seguramente causará revuelo en muchas partes. Se estima que esto provocará un gran revuelo no solo en nuestra armada, sino también entre los piratas. Si ocurre un accidente en el matrimonio entre César y las hijas de Big Mom, podemos usar el caos causado por esos piratas para detener este matrimonio. También sabes que si Big Mom y Caesar forman una alianza completa, las consecuencias serán inimaginables. El potencial de ese niño es demasiado aterrador. Si las hijas de Big Mom dan a luz al hijo de César, no puedo imaginar lo aterrador que será el descendiente de la sangre de 2 monstruos. Se estima que no es imposible convertirse en el próximo Rox. Cuando Cefa pronunció el nombre Rox, todos los generales navales se miraron entre sí. Solo han pasado 10 años desde que Rox murió. ¿Cómo es posible que no recuerden esa aterradora existencia? Si nace un monstruo incomparable que pueda convertirse en un hombre como Rox, como dijo Cefa, entonces este matrimonio definitivamente no les permitirá tener éxito. No hay necesidad de ser tan problemático. Sora Stelbone dijo con cara seria. Oh, mariscal, ¿tiene alguna idea mejor? Stelbone Sora le contó fríamente sus pensamientos a Cefa. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Un mes después, cuando Big Mom y Caesar estén en la isla Cake, los rodearemos y los mataremos allí. ¿Pero de verdad quiere el mariscal hacer eso? Si queremos lidiar con Big Mom y Caesar, el precio que pagaremos es demasiado alto. Esto tendrá consecuencias impredecibles para nuestra armada a la hora de estabilizar Grand Line y los 4 mares, y provocará mayores pérdidas en ese momento. Stelbone Sora respiró hondo y dijo con impotencia. No puede ser. Esta orden no la di yo, sino los 5 ancianos. Pero me prometieron que enviaría el ejército del gobierno mundial y 2 generales del ejército, así como uno de los 5 ancianos para ayudar. Por supuesto, también les dije a los 5 ancianos que debíamos quedarnos. El poder de combate de nivel general protege los 4 mares, y esta persona será el anciano. Con tanta gente fuerte entrando al Nuevo Mundo, inevitablemente se desencadenará un gran contraataque contra los piratas. En ese momento, si avanzan despacio, podrían ser bloqueados por el grupo de hombres del Nuevo Mundo. Incluso si eres Garp, todavía hay muchos ancianos que no han muerto. Esto puede describirse como la leal esclavitud del pueblo Tianlong. Esto es completamente diferente de los futuros estados combatientes y Sakaski. Esta batalla es inevitable. De ahora en adelante, esta noticia solo la podrán saber ustedes, generales, y nadie más tiene derecho a saberla. En ese momento, enviaremos a la mitad de los generales a participar en esta batalla. Esta vez, nuestros oficiales por debajo del rango de teniente no participarán.
Esta batalla podría ser otra batalla importante para nuestra armada después de la del Valle de los Dioses. Espero que aún podamos obtener la victoria final como la batalla de las rocas. Aunque Kong Gang lo dijo con pasión, toda la armada presente sabía que esta batalla sería una batalla sangrienta. Si fracasan, la armada perderá demasiado, por lo que solo pueden ganar esta batalla y no pueden perder. Capítulo 138. Solo falta una semana para la boda entre las hijas de los piratas de Big Mom y César. César y Big Mom también comenzaron a enviar invitaciones ordinarias como se acordó anteriormente. Sin embargo, la ubicación de la invitación no es Big Mom's Cake Island, sino Caesar's Dressrosa. Después de todo, esta vez es diferente. César no se casará con un miembro de la familia Charlotte de Big Mom, sino con su hija. César gastó mucho dinero para hacerlo esta vez. Después de todo, este es el primer matrimonio de César en su vida pasada y presente, así que ¿cuánto debería gastar? Incluso si solo fuese un matrimonio falso, César debe haber gastado mucho dinero. Toda la isla de Dressrosa está decorada con flores de colores por todas partes, como si presagiaran la llegada de un acontecimiento feliz. Esta vez, César invitó a mucha gente, y los más poderosos fueron Roger, Barba Blanca, Kaido y otros. En cuanto a que César no invitó al León de Oro, la razón también es muy simple. A César le preocupa que la otra parte cause problemas en su boda. Aunque no sea un matrimonio real, nadie quiere un accidente en su primera boda. En cuanto a las invitaciones a estos piratas, César ya las había lanzado al día siguiente de la boda. Sus actitudes hacia esto también eran diferentes. Kaido mostró desdén en su rostro tras leer la carta. ¿Es necesario ser tan opulento solo para casarse con unas cuantas mujeres? Para Kaido, las mujeres son solo juguetes para entretenimiento, y lo único que quiere es volverse más fuertes. Sin embargo, no es posible no tener expresión alguna por el matrimonio de la hija de Big Mom, quien tiene alguna relación con él, y César. Rascándose la cabeza, Kaido finalmente eligió algunos de sus muchas colecciones y le pidió a su ayudante Jin que los entregara personalmente a Dressrosa. En los piratas de Barba Blanca, cuando Barba Blanca vio la invitación en su mano, mostró una expresión extraña en su rostro. Aunque había visto muchas noticias sobre César en el periódico, también sabía que la fuerza del otro partido definitivamente no era infundada. Pero la otra parte lo provocó en la isla Fishman, y él no esperaba que la otra parte le enviara una carta de invitación para casarse. Pensando que fue por culpa del hermano de la otra parte que regresó al país de Wano, Barba Blanca estaba tan enojado que quería vencer a César. Pero lo pensó y descartó la idea. La otra parte ya le envió amablemente la carta de invitación. Barba Blanca no es de los que se vengan. Aunque la otra parte es muy arrogante, él es una persona razonable. Después de pensarlo, Barba Blanca llamó al azar a alguien de su barco para que llevara algunas piezas de joyería como regalo para César. Y Roger ha estado vagando por la isla Shuiling-Xian durante este periodo. Afortunadamente, César ahora ha encontrado el rastro de la otra parte a través de Morgans y ha enviado con éxito la carta de invitación a Roger. Cuando Roger y Rayleigh vieron la carta de invitación, también se alegraron por el matrimonio de César. ¡Ay, César se ha casado! El tiempo vuela. Sí, sí. Es una pena que no podamos asistir a su boda. Sin embargo, los ojos de Roger se apagaron y miraron a Barret, que estaba escuchando a escondidas no muy lejos. Barret, tú también deberías querer encontrar a César, ¿verdad? Ha llegado la oportunidad. No podemos ir. Deberías ir a felicitarlo con la bendición de nuestros piratas Roger esta vez. Y deberías haber pensado en irte hace mucho tiempo. Barret tembló al escuchar las palabras de Roger, pero luego se dio la vuelta y asintió. Tuvo una gran pelea con Roger después de enterarse de César la última vez. Aunque al final perdió y solo duró un tiempo, sintió que la fuerza del oponente había disminuido mucho en comparación con antes. Aún recordaba la fuerza de Roger de hacía unos años. Sabía que Roger ya no podía ser su objetivo. Y César se convirtió en su otro objetivo. Aún recordaba la apuesta que hizo con César. Quería cumplir el acuerdo con la otra parte esta vez. Quería ver quién era más fuerte entre los dos. Si realmente perdiera, no sería mala idea dejar que César fuera el nuevo objetivo. De todos modos, su talento es tan fuerte que no es imposible superar a Roger en el futuro. Para entonces, siempre que hubiera derrotado a César, ¿no significaría que había logrado su objetivo? Roger se rió a carcajadas en lugar de sentirse triste cuando Barret asintió. Sabía que no viviría mucho tiempo y tal vez después de morir, Barret se volvería loco porque había perdido su objetivo. Si hubiera cambiado su objetivo a César, podría haber tenido una vida diferente. La otra parte era muy joven y Roger no quería retrasarlo. Está bien, te dejaré esto a ti y luego se lo daré a César como regalo.
Barret tomó el objeto que le lanzó Roger, con los ojos un poco confundidos. No entendía qué era aquello, pero como Roger le pidió que lo tomara, debía tener su propio valor. Vamos, Barret, espero que puedas encontrar tu propio sueño. Capítulo 139. En este momento, solo falta un día para la fecha de la boda acordada por César y Big Mom. Sin embargo, hoy es el día en que César va a Cake Island a recoger a su novia, y hoy está destinado a ser un día extraordinario. ¿Por qué César fue a la isla Cake a casarse? ¿Por qué no casarse allí? Porque César sabía que debía haber alguien que no quisiera que César y Big Mom se casaran hoy, y alguien no podría contenerse y causar problemas en Cake Island, y definitivamente no sería una batalla simple. César preferiría que la batalla tuviera lugar en Cake Island que en Dressrosa, de modo que incluso si realmente ocurriera un accidente en Cake Island, no tendría que pagar por ello. De todos modos, su relación con Big Mom es solo una farsa. César no es necesariamente culpable ni justificado al usar el territorio de Big Mom como campo de batalla. César tomó su Diablo y otros 2 barcos piratas para correr hacia Wanguro de Big Mom. Los barcos eran todos de élite del grupo pirata de César, y un total de más de 500 personas en los 3 barcos estaban preparadas para la batalla de este viaje a Cake Island. Esta vez, César definitivamente revelará muchas cartas, por lo que César le pidió a Omblian que protegiera a Dressrosa, y todos los capitanes y cuadros de otros escuadrones deben seguir a César a Cake Island. En esta batalla, César tuvo el presentimiento de que podría ser la batalla más difícil que había enfrentado hasta el momento. Y la predicción de César no se equivocó. En ese momento, todo parecía normal en la zona marítima cercana al pastel, pero parecía haber algunas anomalías en cierta zona marítima cercana. Desde la distancia, este es un lugar muy normal, pero si miras con atención, encontrarás algo diferente. Si miras desde el aire, hay al menos docenas de buques de guerra emboscados aquí, y frente a estos buques de guerra hay algo así como una lona que bloquea estos buques de guerra. Desde la distancia, esta es una zona de mar muy normal, con cielo azul y nubes blancas, todo parece muy normal. En ese momento, un hombre con sudor goteando de su cabeza estaba parado al frente de todos los buques de guerra. Este hombre, llamado vicealmirante Cura, posee la habilidad de la fruta de lienzo sobrehumana. Puede usar su lienzo para imitar cualquier cosa. Ahora usó su habilidad de fruta para dibujar un lienzo que no era diferente del mar cercano para bloquear la vista del barco patrullero en la distancia. Si miras desde la distancia no hay diferencia entre este lugar y el mar normal. Y utilizaron esto para esconder muchos buques de guerra aquí. Y sobre todo un hombre envuelto en una lona extendió sus alas blancas y miró al cielo. Incluso si miras desde abajo con un telescopio, solo verás una paloma blanca común y corriente. Esta persona es el agente paloma blanca de la organización CP0. Es un usuario de la habilidad fruta paloma blanca de tipo animal y tiene la capacidad de volar. Utilizando la super resistencia de la paloma para lograr vuelos de larga distancia y retención en el aire, además de la capacidad de soportar el hambre y dominar el haki de observación, se ha convertido en el principal agente de percepción en la organización CP. En la organización CP, su capacidad de reconocimiento puede estar entre las 3 mejores. Esta vez fue enviado aquí por los 5 ancianos. La mirada de gaviota que mostró en el lienzo fue la obra maestra del vicealmirante Kula, que le permitió a Baige realizar mejor las misiones de reconocimiento en el cielo. Brue, sonó el teléfono de Baige, y Baige se comunicó inmediatamente con Den Musi, que era el comandante en jefe de esta misión en el buque de guerra. El dios de la ley y la guerra Torman Bochuli, ¿cómo está Baige? ¿Has encontrado a los piratas César entrando al mar de Todolan? Los 5 ancianos aún no han encontrado a los piratas de César, pero cada vez hay más barcos patrulla en las 10.000 naciones. Hay más de 50 barcos patrulleros cerca de la isla Todolan, y me resulta difícil acercarme a la isla Cake. En este momento, siento una presencia muy poderosa en la isla Cake. Si me acerco demasiado, la otra parte podría notar mi presencia. Para entonces, nuestro plan podría ser expuesto de antemano, así que no me atrevo a acercarme a Cake Island. ¿Es poderoso el haki de observación? Debería ser ese Katakuri. En ese momento, Zephyr junto a los 5 ancianos expresó su propia inferencia. Debería serlo. He oído que el haki de observación del chico es muy fuerte. Garp asintió, indicando que también había oído hablar de la reputación de la otra parte. No esperaba que Big Mom diera luz a un hijo tan poderoso. Es difícil imaginar qué clase de monstruo surgirá de la combinación de la sangre de Big Mom y César. En ese momento, Zephyr no pudo evitar sentirse fatal. Después de todo, era Big Mom, el monstruo, quien una vez fue el capitán del barco pirata de Rox. Sí, todavía recuerdo que ese tipo recibió varios golpes míos en la batalla de hace 10 años.
El rostro de Garp mostró una expresión de regusto, como si recordara la batalla en el Valle de los Dioses. Es realmente un recuerdo inolvidable. Incluso el rostro de Sengoku mostró una mirada de miedo. Mola ese monstruo. Bueno, mejor no hablemos más de ese muerto. Ahora tenemos que hablar de César, ese despreciable. Los otros 5 ancianos se rieron de Topman Bolchuli Saint durante mucho tiempo después de que César lo engañara la última vez. Debido a que ese incidente le hizo perder prestigio, esta vez debe matar a César, ese niño odioso. Hablando de César, Garp y los otros 3 mostraron impotencia en sus rostros. Ese chico odioso se fortaleció demasiado rápido. Entre las pocas personas, Cefa es quien tiene más poder. Luchó con César varias veces. En la batalla del archipiélago Sabaody, agotó todos sus recursos, pero no pudo reprimir a César, ese niño. La otra parte solo ha estado en el mar durante medio año, y se ha convertido del tipo que era reprimido por él en un monstruo que lo reprime a su vez. Pensando en esto, Cefa se tocó las arrugas de su rostro y no pudo evitar preguntarse si realmente era viejo. Al ver la apariencia de Cefa, Garp se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Cefar, ¿no les deprime ese chico? Eres el primero de nosotros en ascender a almirante. No niegues tu fuerza, aún la tienes. Cefar no esperaba que Garp, un chico despreocupado, en realidad tuviera un lado delicado y de repente se consoló. Cefar en realidad sintió un poco de risa y llanto, pero su humor realmente era mucho mejor. No te preocupes, Garp, incluso si sacrifico mi vida y me quemo por completo en esta batalla, llevaré a César ante la justicia. Los 5 ancianos no se tomaron en serio la conversación entre aquellos pocos. Para él, la Marina era solo una organización subordinada. Es solo que la fuerza de esta organización subordinada es muy fuerte, por lo que tiene que ser un poco mejor. Según el plan original, esperaremos a que César entre en el mar de Todland y lo interceptaremos. Nos dividiremos en 2 grupos. Uno de ustedes y yo iremos a detener a César, y los 2 restantes iremos a matar a Big Mom. Lo mismo aplica a las tropas. Esta vez lideramos a unas 40.000 personas. 20.000 al día es lo justo. ¿Tiene alguna objeción? Zango y los demás se miraron y asintieron en acuerdo con las opiniones de los 5 ancianos. No tenemos objeciones. Garp le dio una palmadita a Cefa en el hombro y dijo. Esta vez irá Cefa. César lleva mucho tiempo siendo un nudo en el corazón de Cefa. Si no puede llevar a ese tipo ante la justicia, no sé si Cefa podrá escapar de la sombra de César. Y esta batalla cuenta con 2 luchadores de élite, Cefa y los 5 ancianos. Garp cree que deberían poder con César. En ese momento, la paloma blanca en el cielo pareció haber descubierto algo, y las pupilas de sus ojos de pájaro siguieron encogiéndose. Vio 3 barcos piratas con la bandera de los piratas de César aparecer a 100 millas del mar de Todland. Baige rápidamente sacó el Den Musi que tenía en sus brazos y disparó a los 5 ancianos. Los 5 ancianos están aquí, con 3 barcos. Por fin han llegado. Espera a morir, César. Capítulo 140. En este momento en Cake Island. Big Mom estaba felizmente comiendo pastel y cantando en el castillo de la isla Pastel. Hoy era el día en que César vino a casarse con su hija. Cuando su hija se casara con César, César se convertiría en su yerno. Con una relación tan estrecha entre ellos, era equivalente a que los 2 grupos piratas formarán una alianza completa. En ese momento, ni siquiera Roger, León Dorado y Barba Blanca, los 3 piratas legendarios, podrían derrotarlos a ambos. En ese momento, se esperaba que ella se convirtiera en lo mismo que Rox. Sin embargo, la idea de Big Mom probablemente fracasaría. César nunca podría hacer una jugada real con Big Mom. ¿Cómo podría Big Mom, quien desperdició su talento y se extravió, compararse con Rox? Aunque Rox no logró usar los intereses para crear un vínculo entre los miembros de la tripulación, fue más confiable que el intento de Big Mom de usar lazos de sangre para crear un vínculo. Ni siquiera pensó en qué clase de persona era. En otra habitación del castillo de la isla Pastel, Katakuri les sonrió a sus 3 hermanas. Aunque las comisuras de sus labios le daban un aspecto un poco horrible, muchos hermanos y hermanas lo miraban con respeto. En la habitación donde estaba Katakuri, estaban casi todos los hermanos y hermanas de la familia Charlotte, más de 50 miembros. A diferencia de la imagen feroz a los ojos de la gente común, los hermanos y hermanas de la familia Charlotte siguen siendo muy cariñosos. Esta vez, para ellos fue un gran acontecimiento que sus 3 familiares se casaran entre sí. Afortunadamente, con la garantía de Katakuri, muchos hermanos y hermanas se sintieron aliviados. Como la persona con mayor autoridad en la familia Charlotte, Katakuri es profundamente querido por sus hermanos. Este amor no proviene de su fuerza, sino de su actitud protectora.
Para un hermano tan grande que los ama profundamente, ¿cómo podrían no respetarlo? Hermano, si mi hermana realmente puede ser feliz en manos de César, será un alivio para ellos. Muchos hermanos y hermanas asintieron y estuvieron de acuerdo con la declaración de Cracker. Aunque llamaban abiertamente a su tía mamá, nunca se reconocieron realmente como su madre. Comparada con una madre, es más como una reina, y sus hijos son como sus súbditos. Son como un monarca y un súbdito. A la tía incluso se le puede llamar tirana. Si César se atreve a abusar de ti, puedes decírnoslo con Denden Musi, y luego deberemos traer a todos nuestros hermanos y hermanas para apoyarte. Aunque todos saben que no son muy diferentes de las hormigas frente a César, si tienen esa determinación, incluso si pagan el precio de sus vidas por ella. Las tres hermanas recién casadas llevan elegantes vestidos de novia, pero estos tienen un sabor diferente. Castar, de 17 años, tiene una figura curvilínea. Su larga cabellera, cubierta con un chal violeta, luce un vestido de novia blanco, como una princesa elegante con un toque de elegancia. Aunque Smoothie, que ahora solo tiene 7 años, es más alta que su hermana, todavía parece muy inmadura. Pero el rostro delicado ya tiene una cara de futura belleza y las piernas largas le añaden muchos puntos, y no parece diferente de una chica normal. En cuanto a la última Garrett, llevaba un vestido de novia blanco, pero parecía un poco abrupto, después de todo, solo tenía 4 años. Pero no había manera, porque ella era una de las pocas personas en la familia Charlotte que César pensaba que lucía bien. Para el resto de la gente, César no estaba muy interesado. Aunque este matrimonio fue solo una transacción, César no quería que su esposa fuera fea y lo convirtiera en un perro con cara de perro. Justo cuando se encendieron las luces en Cake Island, listos para recibir a César para que viniera a recoger a la novia. En ese momento, una batalla estaba a punto de estallar en César, en el mar de Toadland, a casi 100 millas de distancia. En ese momento, César se encontraba en la proa con los ojos cerrados y usaba el color de la observación para percibir la situación anormal cercana. De repente, captó un sutil color de observación, y su origen era el cielo. Sí, era el cielo. César confirmó que no era su percepción la que estaba equivocada. Ahora su Aki de observación ha mejorado mucho en comparación con antes. Justo ahora, tenía la sensación de estar siendo espiado. Después de comprobarlo, el Aki de observación también sintió ese Aki de observación muy oculto, lo que significa que ahora ha sido el objetivo. Y este Aki de observación definitivamente no es el Aki de observación de Katakuri. Estén alerta y prepárense para la batalla. Con la orden de César, todos los que esperaban en el barco también se levantaron y se movieron. Para esta batalla, César ya había explicado la situación a todos. La situación era que César esperaba una gran batalla. Esta vez, sus piratas César trajeron a la mayoría de los hombres fuertes de su grupo pirata. No eran inferiores a nadie en esta batalla. César y su equipo estaban a decenas de kilómetros de distancia. Al desaparecer la lona, aparecieron numerosos buques de guerra de la Armada y del gobierno mundial. Había docenas de ellos. Pero lo curioso fue que estos buques de guerra estaban divididos en dos grupos, uno que se dirigía hacia César y su equipo, y el otro que se dirigía hacia el mar de Toadland. El vigía del barco de César también descubrió la situación en ese momento y le contó la extraña escena que vio. A César no le sorprendió. Simplemente no esperaba que el gobierno mundial y la armada derramaran tanta sangre y quisiera atacar a dos grandes piratas a la vez. César no tenía prisa por iniciar un abordaje con el otro bando, pero cogió un Denden Musi y llamó. Al conectar la llamada, un rostro enorme con crema apareció en el Denden Musi frente a César. Era la tía, que en ese momento comía felizmente pastel en el castillo de la isla del pastel. Oye, ¿no es este mi buen yerno? ¿Qué pasa? César, ¿de qué quieres hablar conmigo ahora? ¿Tienes muchas ganas de hablar con tus esposas? Ignorando el tono burlón de la tía, César habló. Tía, tengo malas noticias. El gobierno mundial y la armada han tomado medidas. Docenas de buques de guerra se dirigen hacia ti. También tengo que lidiar con docenas de buques de guerra. Esta vez solo puedes confiar en ti mismo. Antes de que la tía dijera algo más, César colgó el Denden Musi. En ese momento, el Denden Musi en la mano de la tía cayó al suelo con un clic. Mirando el pastel que estaba sobre la mesa frente a ella, que era como una pequeña montaña, la tía lo empujó hacia abajo enojada. Maldita armada y gobierno mundial, se atreven a perturbar mi elegancia. Katakuri. Katakuri, que estaba ordenando la ropa de sus hermanas en ese momento, escuchó el llamado de la tía y rápidamente salió de la habitación y fue hacia la tía. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a mamá? Katakuri miró el pastel que Big Mom empujó al suelo con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué pasó para que su madre se enojara tanto que destruyó su pastel en un gesto de ira?
Esta fue la primera vez que vio a su madre tan enojada. Katakuri, ve y reúne las tropas para mí rápidamente. El gobierno mundial y la armada han lanzado un ataque contra nuestro Banguro. No quieren que nos casemos con César y sus hombres. Reúne a las tropas. Quiero que se queden aquí para siempre. Big Mom tenía una sonrisa sombría. Esta vez quería que la marina viera su ira. Sí, mamá, voy enseguida. Katakuri también se sorprendió al enterarse de la noticia. No esperaba que el gobierno mundial y la armada actuaran juntos en ese momento. Pensó que la marina podría interferir en el matrimonio, pero no esperaba que la otra parte estuviera tan decidida a destruir juntos a sus dos grupos piratas. Sin embargo, no tuvo tiempo de sorprenderse por los pensamientos del otro grupo. Ahora debía reunir rápidamente a los miembros del grupo pirata para resistir los esfuerzos conjuntos del gobierno mundial y la armada. Capítulo 141. En ese momento, el barco pirata de César ya se había encontrado con docenas de barcos del gobierno mundial y de la armada. Al mirar las figuras familiares en el acorazado líder, César tenía una sonrisa en su rostro. No esperaba que fuesen ustedes. Los líderes son obviamente el capitán de 5 estrellas Bauciuli Saint, que fue humillado por César la última vez, y el actual almirante de la marina Cefa el Muñeca Negra. A diferencia de cuando César conoció a Cefa y Garp anteriormente, César en ese momento no estaba de acuerdo con tener que amenazar la vida de los civiles antes de poder escapar. Esta vez todo es diferente. Esta vez planea dejar que todos vean su verdadera fuerza. Al ver a Ugula Oxin y Cefa en el buque de guerra opuesto, varios cuadros detrás de César también se pusieron de pie. En esta batalla, César tuvo que enfrentarse a la combinación de Ugula Oxin y Cefa. César solo debería ser suficiente para lidiar con 2 personas, pero la fuerza de las 5 estrellas viejas no es simple. No había pasado mucho tiempo desde la última batalla y la fuerza de César no había mejorado significativamente. Era casi imposible derrotar a Cefa y las 5 estrellas viejas juntas. Justo cuando César pensó que solo quedaban 5 estrellas viejas y Cefa, aparecieron 2 figuras junto a 5 estrellas viejas. Estas 2 personas son el jefe y el jefe adjunto del equipo CP0, las 2 personas más fuertes de la organización CP0, y son conocidos como la lanza y el escudo más fuertes del CP0. César sintió las auras de los 2 CP0, con una mirada solemne en su rostro. La fuerza de estas 2 personas en realidad no es menor que la de Cefa, quienes son ambos generales de alto rango. No esperaba que Ugula Oxin tuviera tanta presencia a su lado esta vez. Parece que esta vez será difícil. Sin embargo, los cuadros del lado de César no son en vano, y Don Lee y Brocky son suficientes para lidiar con un general de alto rango. Aunque las palabras del duque no pueden lidiar con los principales generales, no hay problema en retrasarlo por un tiempo. Además, César aún tiene muchas cartas de triunfo. Depende de cuántas cartas de triunfo pueda obligarle a usar el oponente esta vez. En ese momento, una guerra había estallado en las aguas de Todoland, bajo el ataque de docenas de los mejores buques de guerra del mundo, pertenecientes al gobierno y la marina. Decenas de lanchas patrulleras cerca de las aguas de Todoland fueron destruidas en un instante. En comparación con las flotas más elitistas de la marina y del gobierno mundial, los barcos de patrulla ordinarios como estos simplemente no pueden competir con ellos. Debes saber que este es el mejor buque de guerra actualmente en servicio en el gobierno y la armada del mundo. Supera con creces al buque patrulla de Big Mom en cuanto a rendimiento y potencia de fuego. Además, hay 2 leyendas de la marina en el buque de guerra. El almirante de la marina Buda Sengoku y el legendario vicealmirante de la marina, Ero Garp. Frente a ellos 2, la nave patrulla de Big Mom era como un juguete que se rompía en pedazos al tocarlo. No se necesitaba potencia de fuego en absoluto. La supuesta potencia de fuego consistía en que Garp solo usaba balas de cañón comunes para destrozar docenas de naves de patrulla. Y esto es solo una parte de su legendaria fuerza. Este es el legendario teniente general Garp de la armada. En ese momento, la tía y sus hijos también se pusieron su equipo y abordaron su gran barco para prepararse para la batalla. Al mirar la información enviada desde la línea del frente, la tía se quedó paralizada cuando vio los nombres de Sengoku y Garp. Ella no es realmente Rox, entonces ¿por qué debería ser tan atacada? Ahora ni siquiera ella tiene la confianza para luchar contra estas 2 personas. Pensando en esto, la tía no dudó en sacar un teléfono y llamar. Azul, oye, Ling, ¿qué pasa? No hay boda mañana. Ya le pedí a Jin que le diera un regalo a ese César. Deja de hablar de regalos ahora, Kaido, necesito tu ayuda, ¿qué pasa, Ling? La armada envió una gran fuerza para rodearnos a César y a mí, pero quienes luchaban contra mí eran en realidad 2 viejos, Sengoku y Garp. Aunque no estoy dispuesto a ceder, para ser sincero, no soy rival para ellos 2. Necesito tu ayuda, Kaido.
Kaido, que acababa de comer y se estaba escarbando los dientes, parecía emocionado cuando escuchó lo que dijo su tía. ¿Qué quieres decir? Puedo luchar contra Garp Sengoku en el pasado, ¿verdad? Al escuchar las emocionadas palabras de Kaido, la tía Ma no pudo evitar tener algunas líneas negras en su rostro. Casi, ven aquí rápido, jaja, Ling Ling, espera. ¿Cómo puede ocurrir un evento tan importante sin mí, Kaido la bestia? Déjame ver si los puños de ese viejo Garp se han debilitado debido a la edad. Capítulo 142. En ese momento, fuera del mar de Todland, los 3 barcos piratas de los piratas de César estaban rodeados por buques de guerra 10 veces más numerosos que ellos. Sin embargo, César no mostró ninguna preocupación en su rostro por esta situación. Con la orden de los 5 ancianos, los soldados en los buques de guerra rápidamente comenzaron a lanzar artillería, que era varias veces más que la orden de Demon Slayer. Una gran cantidad de proyectiles suficientes para destruir una isla fueron disparados desde los buques de guerra, y el rostro de César permaneció tranquilo. Para aquellos que han alcanzado un cierto nivel de fuerza, este cañón ordinario ya no representa ninguna amenaza. Un aura poderosa y dominante surgió del cuerpo de César, y el aura dominante de César había alcanzado el nivel de destruir la materia. Los miles de proyectiles que atacaron fueron destrozados en el aire por la poderosa y dominante aura de César, y se produjeron violentas explosiones alrededor de César. La onda expansiva generada por la explosión de los proyectiles sacudió decenas de buques de guerra y el humo generado por la explosión se disipó, revelando a los piratas de César intactos. El color dominante de César todavía se estaba extendiendo rápidamente, y aquellos que eran más débiles que el nivel general fueron llevados directamente al coma. Incluso los miembros de la Marina y del Gobierno Mundial por debajo del nivel de vicealmirante se vieron obligados a arrodillarse en el suelo, e incluso los 5 ancianos sintieron mucha presión. Es terrible que tu color dominante haya llegado a este nivel. Se estima que definitivamente no hay más que un puñado de personas con tu color dominante en el mar ahora mismo. Los 5 ancianos parecían muy relajados, como si no les afectara en absoluto el color dominante de César. Al observar a los soldados desmayados en los buques de guerra, el rostro de Cefa mostró preocupación. Si se librara una guerra en tales circunstancias, todos sus camaradas probablemente morirían allí. La mayoría son élites entrenadas por la Marina a lo largo de los años. Si todos mueren aquí, no sabe cómo explicárselo a la Marina. Cefa no esperaba que el poderío de César fuera tan fuerte que ni siquiera los generales pudieran resistir. César los dejó inconscientes, lo que provocó una pérdida del 99% en sus tropas. Cefa suspiró y mostró una mirada resuelta. Su puño se vio repentinamente envuelto en un haki de armamento transparente, y su poderosa fuerza incluso distorsionó el espacio cercano. Se puso de pie y rápidamente atacó la posición de César, y los Monsteps continuaron pisando el aire para proporcionarle propulsión hacia adelante. César no se quedó atrás y la misma armadura de armamento haki cubrió sus manos y chocó con Cefa. Los puños de César y Cefa chocaron entre sí, y una poderosa onda expansiva se extendió por todos lados, y todos resistieron esta onda expansiva. En ese momento, César descubrió el verdadero propósito de Cefa. Esta poderosa onda expansiva hizo que los buques de guerra que acababan de rodear al grupo pirata de César se retiraran rápidamente. Y la poderosa onda expansiva también despertó a muchos oficiales navales poderosos. Cuando vieron a Cefa peleando con César en el centro del campo de batalla, comprendieron lo que estaba pasando y rápidamente llamaron a la tripulación despierta para alejar los buques de guerra. Sabían que esta batalla ya no era algo en lo que pudieran intervenir, pero César no lo dejó ir. El puño de César volvió a derribar a Cefa frente a él. Cefa aterrizó suavemente en el buque de guerra con una sonrisa en el rostro, y su objetivo estaba cumplido. La onda de choque generada por el golpe acaba de enviar con éxito a la gente en estos buques de guerra muy lejos, y los oficiales que estaban en un coma superficial bajo la influencia de la onda de choque también se despertaron y comenzaron a alejar el barco. César miró a Cefa con una sonrisa en el buque de guerra opuesto y no le importó. Agitó la mano y dio la orden de persecución a los 2 barcos piratas que lo seguían. Ya que el gobierno mundial y la armada se atrevieron a rodearlo, deben estar preparados para pagar el precio. No mostrará piedad hacia esas armadas, y los 2 bandos ya son enemigos que nunca se detendrán. Desde el momento en que César se convirtió en pirata, supo que su relación con la armada y el gobierno mundial siempre estaría en oposición. César voló directamente al aire y atacó el buque de guerra. 2 enormes chorros de llamas aparecieron en sus puños, y luego llamas moradas y calientes como el fuego del cielo cubrieron el cielo. Como si el enorme buque de guerra fuera a ser quemado hasta las cenizas, el líder adjunto del CP0 que estaba junto a los 5 ancianos se puso de pie cuando vio esta escena.
Un escudo gigante muy grande y magníficamente decorado apareció sobre el buque de guerra, cubriéndolo completamente con fuerza. El nombre clave del subdirector del CP0, Hyandun, es un usuario de la habilidad sobrehumana de la fruta escudo. Una de sus habilidades es condensar un escudo enorme. Con su poderosa defensa, es conocido como el escudo más fuerte de los dragones celestiales. Al mismo tiempo, el líder del CP0 no se queda de brazos cruzados. Una enorme lanza de hueso aparece en su mano. La lanza está envuelta con un poderoso color armado dominante. César disparó desde el aire. Al mirar la lanza de hueso que se disparó rápidamente como un misil, César en realidad se sintió un poco amenazado por la lanza. Sin embargo, César dio un paso atrás por si acaso, tratando de evitar el ataque de la lanza de hueso. La lanza de hueso rozó el cuerpo de César y, de repente, la enorme lanza de hueso se dividió en 5 lanzas de hueso más pequeñas. Una de ellas apuntaba a la posición de César. Al ver que no podía evitarla, César se cubrió la mano con una poderosa armadura para bloquear el ataque. Cuando César agarró la lanza de hueso, muchas puntas afiladas de hueso fueron perforadas en la lanza de hueso. Ni siquiera César esperaba que esto sucediera, y las púas de la lanza de hueso le perforaron la palma de la mano. César sonrió, digno de ser el líder del CP0, en realidad tenía una habilidad de fruta tan interesante. Si César adivinó correctamente, la otra parte debería ser el tipo de usuario de habilidad de fruta sobrehumana que puede controlar los huesos. Como César esperaba, el líder del CP0 es el usuario de la fruta de hueso sobrehumana, cuyo nombre en código es Rey Hueso. Confiando en el control de sus propios huesos e incluso de los huesos de otras criaturas, también puede usar su propia fuerza física para condensar huesos con una dureza comparable al acero. Junto con sus propias y poderosas habilidades físicas, es una existencia muy poderosa. César aterrizó de nuevo en la cubierta y se sacó el espolón óseo de la mano, y la herida en su mano rápidamente volvió a su estado original. Al ver esta escena, los 5 ancianos reflejaron impotencia en sus rostros. También les costó mucho lidiar con la rápida recuperación de César. Obviamente, César no consume frutas animales, pero su capacidad de recuperación es aún más anormal que la del sistema animal. ¿O es él mismo un monstruo poderoso? Tú y nosotros no tenemos que hacer nada aquí, ve a la isla de allá a pelear. César señaló una isla en el mar de Todland a lo lejos y dijo. Todos miraron a los 5 ancianos para conocer su opinión. Los 5 ancianos lo pensaron y finalmente asintieron. Después de todo, él también es un usuario de la mítica fruta de la bestia. Tras usar la habilidad de la fruta, su cuerpo se multiplicará por 10. No podrá desplegar toda su fuerza en la nave. En este caso, ¿por qué no llegar a un acuerdo con la otra parte? De todas formas, le conviene. César, mejor no me hagas ninguna broma. Esta vez morirás sin duda. Si quieres escapar ahora, bien, todos pueden hablar con grandeza. A ver si pueden. Capítulo 143. El diablo y los buques de guerra de la marina llegaron a la isla en el borde de Todland. La isla era originalmente un puerto temporal donde atracaban barcos patrulleros de todas las naciones. Los piratas y los isleños de la isla han abandonado la isla, pero ahora solo queda una casa vacía en la isla. Liderados por César y los 5 ancianos, cientos de hombres fuertes se situaron a ambos lados de la isla y se miraron entre sí. Los 5 ancianos tienen 5 ancianos y 3 generales superiores de fuerza desconocida, pero César tampoco es débil. César se paró al frente y miró al grupo de los 5 ancianos frente a él y dijo. Deja de decir tonterías y déjame ver qué medios tienes. ¿Puedes retenerme? Los 5 ancianos eran demasiado perezosos para decir tonterías. Esta vez trajeron tantos hombres y tropas fuertes. La noticia debe ocultarse. Se estima que los grandes piratas del Nuevo Mundo vendrán pronto a detenerlos. El gobierno mundial y los grandes piratas del Nuevo Mundo tienen un entendimiento tácito de que los grandes piratas no atacarán los lugares gobernados por el gobierno mundial. El Nuevo Mundo implica que el gobierno mundial y la armada no pueden entrar sin permiso. Si lo hacen, serán asediados por los piratas. Esto también se debe a la guerra en el Valle de los Dioses. De todos modos, los 5 ancianos no darán a los demás piratas la oportunidad de rodearlo, así que deben luchar con rapidez. Unamos nuestras fuerzas y matemos a César rápidamente. Tras decir esto, los 5 ancianos se transformaron rápidamente en un enorme monstruo similar a un jabalí. El Santo Bokuri es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo, una bestia de fantasía de tipo animal, capaz de transformarse en Fengxi, un monstruo similar a un jabalí, según las antiguas leyendas chinas. Los enormes colmillos del jabalí, que parecían una colina, se transformaron en una afilada cuchilla y se abalanzaron sobre César.
La llama de gas en el cuerpo de César comenzó a arder con fuerza, y la poderosa fuerza lo penetró por completo. Su cuerpo comenzó a crecer rápidamente. Un gigante acorazado de más de 15 metros de altura apareció ante todos. Al ver al monstruo que parecía un demonio frente a ellos, incluso los 5 ancianos entraron en pánico. El enorme gigante chocó contra el enorme jabalí, mucho más alto que él. Los afilados colmillos del jabalí se clavaron en el gigante como 2 cuchillos afilados, y el gigante acorazado mostró sus manos y agarró la afilada hoja que se abalanzó sobre él. El gigante blindado parecía tener un poder infinito y agarró con fuerza los colmillos del otro grupo. Cuando los dos estaban en un punto muerto, el suelo bajo sus pies ya no pudo soportar el poder de los dos y comenzó a agrietarse. Innumerables grietas enormes comenzaron a extenderse desde los pies de los dos, y toda la isla comenzó a temblar violentamente. Pero el poder de ambos bandos no se pudo determinar en poco tiempo. Ante esta situación, Cefa y los 2 líderes del CP0 quisieron ayudar a los 5 ancianos y unir fuerzas para eliminar por completo a César. En ese momento, varias figuras los bloquearon. Duque apareció frente a Cefa y su cuerpo se transformó rápidamente en un gigante con cuernos de toro, como una colina. Duque apareció frente a Cefa y lo golpeó con fuerza. La enorme fuerza de su puño pareció dejarlo hecho papilla. El poder actual del Duque es tan terrible que lo sitúa como el mejor de todas las razas. Incluso los gigantes son hermanos menores frente a los demonios. La poderosa fuerza incluso obligó a Cefa a retroceder y esquivar. Duque golpeó el suelo. Los edificios cercanos se derrumbaron en fila como si hubieran sido golpeados por un terremoto, y un pozo profundo apareció frente a Cefa. Al mirar el enorme pozo de 100 metros de profundidad frente a él, el rostro de Cefa palpitaba. El poder de este puñetazo era demasiado aterrador. Ni siquiera Cefa tenía la confianza para lanzar un golpe tan poderoso. ¿Cómo puedes perturbar la batalla del capitán? Que Duque, el primer capitán de los piratas César, sea tu oponente, almirante Cefa. Cefal miró al imponente gigante que tenía frente a él. Sabía que debía derrotar al Duque antes de poder luchar contra César. Cefa puede sentir la vitalidad terriblemente poderosa del oponente, que es más fuerte que el gigante rey del mar. En ese momento, los 2 líderes y vicelíderes del PC0 también fueron bloqueados y se encontraron con sus propios oponentes. Dongli y Brocky bloquearon al líder del CP0, quien era conocido como el que tenía la lanza más fuerte. Al mirar a los 2 enormes gigantes que tenía frente a él, de más de 20 metros de altura, Hyandun tuvo que detenerse. Brocky y Dongli ahora son mucho más fuertes que antes, y los 2 son suficientes para rivalizar con el nivel máximo de almirante. El poder de su habilidad única, Baguo, también ha aumentado mucho, pero desafortunadamente, después de usar Baguo, la fuerza física de los 2 disminuirá significativamente, por lo que este movimiento solo puede usarse como una carta de triunfo. Sin embargo, incluso sin Baguo, los 2 no tendrán miedo del rey hueso que está frente a ellos. Y frente a Hyandun, el líder adjunto del CP0, apareció un poderoso espadachín que sostenía una espada famosa, con un cuerpo fuerte pero con fuego fantasma verde en las cuencas de sus ojos. Era Rasol quien estaba bajo el control de Coril, pero en ese momento, Rasol había cambiado de su estado anterior. Ahora parecía tener conciencia propia y sus ojos se volvieron más ágiles, como si tuviera alma propia. Ahora Rasol ya puede ejercer el 100% de su fuerza. En otras palabras, el Rasol actual es el medallista de plata en el mar hace 100 años. Un verdadero gran espadachín es también un auténtico general fuerte. Aunque Rasol solo posee la fuerza de un general común, la ventaja del gran espadachín le permite desplegar una fuerza mucho mayor. Esta batalla es entre espada y escudo. En ese momento, hay otra escena en la isla Pastel. Katakuri yacía inerte en un gran pozo. Frente a él, Garp estaba soplando humo blanco en su puño, y los ojos de Katakuri estaban apagados en ese momento. Un puñetazo es solo un puñetazo. La existencia del hombre frente a él, conocido como héroe de la marina, le hizo comprender la gran diferencia que lo separa de los hombres fuertes de mayor rango. Ahora sentía que sus órganos internos estaban rotos, y sus huesos parecían estar rotos. No había parte de su cuerpo que no le doliera. Pero la única madre que podía salvarlo estaba atrapada por un Buda dorado que era más grande que ella. Transformado en un Buda dorado, Zanguro y Big Mom siguieron chocando entre sí, y el Napoleón en la mano de Big Mom lanzó un poderoso corte. Justo cuando el corte estaba cortando el cuerpo del Buda, la palma dorada de Zanguro simplemente golpeó casualmente, y una poderosa onda de choque suprimió el enorme corte que parecía capaz de cruzar las montañas. Al ver esta situación, el rostro de Big Mom se volvió aún más feo. El Zanguro actual es diferente del anciano del futuro. Ahora es un hombre fuerte, no mucho más débil que Garp.
Posee la fruta de Buda, la fruta bestia mítica suprema, y posee una poderosa dominación tricolor. La actual Zanguro definitivamente no es más débil que Big Mom, y es incluso más fuerte que la actual Big Mom. Al ver que la energía de su espada fue fácilmente destrozada por la onda expansiva del oponente, Big Mom supo que ahora estaba en un dilema. Ella sabía que incluso si Kaido venía ahora, retirarse frente a Sengoku y Garp sería su único destino. Incluso si los dos unieran fuerzas, solo podrían retrasarlos por un tiempo, y era cuestión de tiempo si ella podría aguantar hasta que Kaido llegara. Justo cuando Garp quería acabar con la vida de Katakuri y quedar tendido en el suelo sin poder moverse, una figura apareció frente a Katakuri y bloqueó el golpe de Garp. Capítulo 144. El diablo y los buques de guerra de la marina llegaron a la isla en el borde de Todland. La isla era originalmente un puerto temporal donde atracaban barcos patrulleros de todas las naciones. Los piratas y los isleños de la isla han abandonado la isla, pero ahora solo queda una casa vacía en la isla. Liderados por César y los 5 ancianos, cientos de hombres fuertes se situaron a ambos lados de la isla y se miraron entre sí. Los 5 ancianos tienen 5 ancianos y 3 generales superiores de fuerza desconocida, pero César tampoco es débil. César se paró al frente y miró al grupo de los 5 ancianos frente a él y dijo: «Deja de decir tonterías y déjame ver qué medios tienes. ¿Puedes retenerme?». Los 5 ancianos eran demasiado perezosos para decir tonterías. Esta vez trajeron tantos hombres y tropas fuertes. La noticia debe ocultarse. Se estima que los grandes piratas del Nuevo Mundo vendrán pronto a detenerlos. El gobierno mundial y los grandes piratas del Nuevo Mundo tienen un entendimiento tácito de que los grandes piratas no atacarán los lugares gobernados por el gobierno mundial. El Nuevo Mundo implica que el gobierno mundial y la armada no pueden entrar sin permiso. Si lo hacen, serán asediados por los piratas. Esto también se debe a la guerra en el Valle de los Dioses. De todos modos, los 5 ancianos no darán a los demás piratas la oportunidad de rodearlo, así que deben luchar con rapidez. Unamos nuestras fuerzas y matemos a César rápidamente. Tras decir esto, los 5 ancianos se transformaron rápidamente en un enorme monstruo similar a un jabalí. El Santo Bokuri es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo, una bestia de fantasía de tipo animal, capaz de transformarse en Fengxi, un monstruo similar a un jabalí, según las antiguas leyendas chinas. Los enormes colmillos del jabalí, que parecían una colina, se transformaron en una afilada cuchilla y se abalanzaron sobre César. La llama de gas en el cuerpo de César comenzó a arder con fuerza, y la poderosa fuerza lo penetró por completo. Su cuerpo comenzó a crecer rápidamente. Un gigante acorazado de más de 15 metros de altura apareció ante todos. Al ver al monstruo que parecía un demonio frente a ellos, incluso los 5 ancianos entraron en pánico. El enorme gigante chocó contra el enorme jabalí, mucho más alto que él. Los afilados colmillos del jabalí se clavaron en el gigante como 2 cuchillos afilados, y el gigante acorazado mostró sus manos y agarró la afilada hoja que se abalanzó sobre él. El gigante blindado parecía tener un poder infinito y agarró con fuerza los colmillos del otro grupo. Cuando los dos estaban en un punto muerto, el suelo bajo sus pies ya no pudo soportar el poder de los dos y comenzó a agrietarse. Innumerables grietas enormes comenzaron a extenderse desde los pies de los dos, y toda la isla comenzó a temblar violentamente. Pero el poder de ambos bandos no se pudo determinar en poco tiempo. Ante esta situación, Cefa y los 2 líderes del CP0 quisieron ayudar a los 5 ancianos y unir fuerzas para eliminar por completo a César. En ese momento, varias figuras los bloquearon. Duque apareció frente a Cefa y su cuerpo se transformó rápidamente en un gigante con cuernos de toro, como una colina. Duque apareció frente a Cefa y lo golpeó con fuerza. La enorme fuerza de su puño pareció dejarlo hecho papilla. El poder actual del Duque es tan terrible que lo sitúa como el mejor de todas las razas. Incluso los gigantes son hermanos menores frente a los demonios. La poderosa fuerza incluso obligó a Cefa a retroceder y esquivar. Duque golpeó el suelo. Los edificios cercanos se derrumbaron en fila como si hubieran sido golpeados por un terremoto, y un pozo profundo apareció frente a Cefa. Al mirar el enorme pozo de 100 metros de profundidad frente a él, el rostro de Cefa palpitaba. El poder de este puñetazo era demasiado aterrador. Ni siquiera Cefa tenía la confianza para lanzar un golpe tan poderoso. ¿Cómo puedes perturbar la batalla del capitán? Que Duque, el primer capitán de los piratas César, sea tu oponente, almirante Cefa. Cefal miró al imponente gigante que tenía frente a él. Sabía que debía derrotar al Duque antes de poder luchar contra César. Cefa puede sentir la vitalidad terriblemente poderosa del oponente, que es más fuerte que el gigante rey del mar.
En ese momento, los dos líderes y vicelíderes del PC-0 también fueron bloqueados y se encontraron con sus propios oponentes. Tongli y Brocky bloquearon al líder del CP0, quien era conocido como el que tenía la lanza más fuerte. Al mirar a los dos enormes gigantes que tenía frente a él, de más de 20 metros de altura, Hyandun tuvo que detenerse. Brocky y Dongli ahora son mucho más fuertes que antes, y los dos son suficientes para rivalizar con el nivel máximo de Almirante. El poder de su habilidad única, Baguo, también ha aumentado mucho, pero desafortunadamente, después de usar Baguo, la fuerza física de los dos disminuirá significativamente, por lo que este movimiento solo puede usarse como una carta de triunfo. Sin embargo, incluso sin Baguo, los dos no tendrán miedo del rey hueso que está frente a ellos. Y frente a Hyandun, el líder adjunto del CP0, apareció un poderoso espadachín que sostenía una espada famosa, con un cuerpo fuerte pero con fuego fantasma verde en las cuencas de sus ojos. Era Rasol quien estaba bajo el control de Coril, pero en ese momento, Rasol había cambiado de su estado anterior. Ahora parecía tener conciencia propia y sus ojos se volvieron más ágiles, como si tuviera alma propia. Ahora Rasol ya puede ejercer el 100% de su fuerza. En otras palabras, el Rasol actual es el medallista de plata en el mar hace 100 años. Un verdadero gran espadachín es también un auténtico general fuerte. Aunque Rasol solo posee la fuerza de un general común, la ventaja del gran espadachín le permite desplegar una fuerza mucho mayor. Esta batalla es entre espada y escudo. En ese momento, hay otra escena en la isla Pastel. Katakuri yacía inerte en un gran pozo. Frente a él, Garp estaba soplando humo blanco en su puño, y los ojos de Katakuri estaban apagados en ese momento. Un puñetazo es solo un puñetazo. La existencia del hombre frente a él, conocido como héroe de la marina, le hizo comprender la gran diferencia que lo separa de los hombres fuertes de mayor rango. Ahora sentía que sus órganos internos estaban rotos, y sus huesos parecían estar rotos. No había parte de su cuerpo que no le doliera. Pero la única madre que podía salvarlo estaba atrapada por un Buda dorado que era más grande que ella. Transformado en un Buda dorado, Zanguro y Big Mom siguieron chocando entre sí, y el Napoleón en la mano de Big Mom lanzó un poderoso corte. Justo cuando el corte estaba cortando el cuerpo del Buda, la palma dorada de Zanguro simplemente golpeó casualmente, y una poderosa onda de choque suprimió el enorme corte que parecía capaz de cruzar las montañas. Al ver esta situación, el rostro de Big Mom se volvió aún más feo. El Zanguro actual es diferente del anciano del futuro. Ahora es un hombre fuerte, no mucho más débil que Garp. Posee la fruta de Buda, la fruta bestia mítica suprema, y posee una poderosa dominación tricolor. La actual Zanguro definitivamente no es más débil que Big Mom, y es incluso más fuerte que la actual Big Mom. Al ver que la energía de su espada fue fácilmente destrozada por la onda expansiva del oponente, Big Mom supo que ahora estaba en un dilema. Ella sabía que incluso si Kaido venía ahora, retirarse frente a Sengoku y Garp sería su único destino. Incluso si los dos unieran fuerzas, solo podrían retrasarlos por un tiempo, y era cuestión de tiempo si ella podría aguantar hasta que Kaido llegara. Justo cuando Garp quería acabar con la vida de Katakuri y quedar tendido en el suelo sin poder moverse, una figura apareció frente a Katakuri y bloqueó el golpe de Garp. Capítulo 145. Un fuerte estallido vino del centro de la isla, y un enorme jabalí de más de 50 metros de tamaño fue golpeado por un gigante blindado de 15 metros de altura. La poderosa fuerza de este golpe hizo una enorme abolladura en el pecho del jabalí, y una gran cantidad de sangre brotó de la boca del jabalí y golpeó con fuerza el edificio, abriendo directamente un enorme barranco en la isla. El enorme jabalí abrió un enorme agujero en el suelo y César continuó persiguiéndolo. Detrás de su armadura aparecieron varios chorros, de los cuales se expulsaron una gran cantidad de llamas purpuradas para generar una poderosa propulsión. Esto aumentó enormemente la velocidad de César y llegó instantáneamente al gran pozo. Sus puños atacaron rápidamente a los 5 ancianos que estaban abajo, y aparecieron innumerables sombras de puños que atacaron al jabalí como gotas de lluvia. Su enorme cuerpo era golpeado constantemente bajo tierra y toda la isla temblaba bajo el puño de hierro de César. Una enorme grieta atravesó toda la isla, como si fuera de dividirse completamente en varios pedazos en el siguiente instante. César atacó a los 5 ancianos con innumerables puños, y solo dejó de atacar cuando incluso los huesos de sus puños quedaron expuestos. César voló por los aires, sus manos con los huesos expuestos estaban cubiertas de carne y sangre escarlata seguía goteando de las manos de César. César miró sin pestañear al jabalí que estaba abajo, convertido en un montón de pasta de carne, y entonces vio la escena que esperaba.
El cadáver de jabalí que había sido golpeado hasta convertirlo en una pila de pasta de carne se recuperó rápidamente, pero César causó mucho daño al oponente, e incluso si su capacidad de recuperación era muy fuerte, no pudo recuperarse rápidamente a su estado original. El rostro de César se volvió feroz, no podía creer que esa cosa fuera realmente invencible. César respiró hondo, y sus puños totalmente recuperados se envolvieron con colores armados dominantes y continuaron atacando a los 5 ancianos que estaban abajo. Continuó masajeando toda la isla, y toda la isla comenzó a temblar violentamente de nuevo. Mientras tanto, al otro lado de la isla, Duque y Cefa luchaban como un águila cazando gallinas. Cefa sabía que no podía contra el gigante que tenía delante. Aunque era muy fuerte, el oponente era obviamente más fuerte. Afortunadamente, dominaba los 6 estilos, aunque Duque usaba la fuerza de compresión para aumentar su velocidad. Pero aún no podía alcanzar a Cefa, por lo que los dos bandos parecían un águila cazando pollos. Cefa siguió esquivando los espacios entre los ataques de Duque y no luchó contra Duque de frente. A primera vista, parecía que Duque estaba reprimiendo a Cefa, pero Duque sabía que si continuaba luchando como lo hacía ahora, tendría que gastar mucha más fuerza física que el oponente. Si continuaba estancado como lo hacía ahora, no tenía confianza en superar a su oponente en términos de fuerza física. Aunque era un demonio legendario con una fuerza física desbordante, su oponente tampoco era sencillo. Era el más poderoso de la armada y su fuerza física también era extraordinaria. Pero pensando en su misión, el duque no se preocupaba. En fin, su misión era contener a Cefa. Mientras el capitán resuelva a los 5 ancianos, completará su misión. Las tareas asignadas a otros cuadros son las mismas. Solo necesitan retrasar a sus oponentes. En ese momento, el Rey Hueso contra el que lucharon Dongli y Brocky era una escena diferente de la situación en la que Cefa fue reprimido por el duque. Dongli y Brocky fueron reprimidos solo por el Rey Hueso, e innumerables espolones óseos enormes se elevaron sobre el suelo. Dongli y Brocky agitaron sus armas y atacaron constantemente los afilados espolones óseos que emergían del suelo. Y el Rey Hueso también puede moverse a través de los espolones óseos, al igual que el dios del trueno volador. Con este truco, Dongli y Brocky fueron objeto de burlas por parte de él, pero la situación real no fue así. Dongli y Brocky no mostraron ningún color feo en sus caras por haber sido reprimidos por el Rey Hueso, pero tenían algunas sonrisas en sus caras. La razón también es muy simple, porque este nivel de ataque no puede causar ningún daño a los dos. A pesar de que el Rey Hueso usó sus huesos para moverse y atacar a los dos, aún estaban defendidos firmemente por ellos dos. El ataque del Rey Hueso no pudo atravesar su defensa en absoluto, y un rastro de ferocidad apareció en su rostro. Son solo 2 gigantes, esclavos de mi amo, los dragones celestiales. ¿Cómo se atreven a burlarse de mí así? Déjenme mostrarles lo poderoso que es el CP0. Al escuchar que su gente en realidad eran esclavos de los dragones celestiales, los rostros de Dongli y Brocky se pusieron feos. Para los gigantes, lo más importante es el honor. ¿No es un insulto a sus gigantes decir esto? El Rey Hueso apareció a unos cientos de metros de Dongli y Brocky, y una gran cantidad de huesos blancos comenzaron a aparecer en su cuerpo. Una gran cantidad de huesos blancos primero se condensaron en una columna gruesa, y luego en el pecho. Todos los huesos de la escápula se condensaron en la parte superior del cuerpo de un gigante de huesos blancos. Mientras el gigante de huesos blancos estiraba las manos, sus piernas comenzaron a condensarse bajo él. En un instante, un gigante de huesos blancos de 100 metros de altura apareció frente a Dongli y Brocky. Los huesos blancos del cuerpo del gigante seguían aumentando. Formaban una armadura que lo cubría por completo, luciendo muy poderoso. La voz del Rey Hueso salió de la boca del gigante de hueso blanco. Prepárense para morir, 2 humildes esclavos, déjenme mostrarles mi fuerza. Al mirar al enorme gigante de huesos blancos, las caras de Dongli y Brocky se volvieron aún más feas. Una afilada lanza de hueso blanco apareció en la mano del gigante de hueso blanco, y el enorme cuerpo corrió rápidamente. Al acercarse, la lanza en su mano apuñaló a Dongli y Brocky. Dongli y Brocky agitaron sus armas y chocaron con la lanza de hueso blanco. Las armas de los dos chocaron con la lanza de hueso en la mano del gigante de hueso blanco para producir una fuerza poderosa. Esto fue completamente diferente a lo que el Rey Hueso había imaginado. El gigante de hueso fue repelido por Dongli y Brocky. El Rey Hueso se sorprendió al ver los 2 huecos en la lanza. Ya sabes, su lanza de hueso es más dura que el acero. Sin embargo, las armas de Dongli y Brocky han sido modificadas por Vegapunk. Aparte de su dureza y peso, son de primera clase. El hueco en la lanza de hueso se recuperó rápidamente, y luego 6 brazos crecieron detrás del gigante de hueso.
Los 8 brazos sostenían lanzas de hueso y atacaron a Dongli y Brocky. Capítulo 146. En la esquina de la isla, 2 personas estaban una frente a la otra. Una persona estaba envuelta en una armadura que parecía un escudo. El otro hombre con una túnica de samurái era Rasol. Rasol lanzó varios cortes voladores, e incluso la armadura del escudo no pudo soportar los cortes de Rasol. El corte atravesó la armadura del escudo, pero un nuevo escudo lo reemplazaría inmediatamente. Incluso si el corte de Rasol apenas pudo dañar el cuerpo del escudo, el poderoso haki de armamento en el escudo lo bloqueó. El haki de armamento del escudo debe desarrollarse en la dirección de la defensa, y el haki de armamento negro, oscuro y constante parece muy difícil. Después de atravesar la armadura del oponente, el corte de Rasol se reduciría en 9 capas, y la capa restante, como máximo, cortaría un corte superficial en el cuerpo del escudo. Y este tipo de lesión no es nada para un hombre fuerte que ha alcanzado el nivel general. Pero Hyandun sufría un gran dolor en ese momento. Era obviamente más fuerte que el otro grupo, pero fue reprimido por Rasol con el poderoso ataque del gran espadachín. Aunque el daño que la otra parte le causó no fue alto cada vez, si continuaba así, también representaría una gran amenaza para él, que no era diferente de la muerte crónica. Además, el otro tipo era anormal a primera vista. Usaba un ataque tan poderoso sin que el otro pudiera siquiera respirar. Parecía un zombi, como si poseyera una fuerza física inagotable. Como Hyandun esperaba, Rasol ahora tenía una fuerza física infinita. Mientras el poder mental de Kellier fuera suficiente, podría controlar a Rasol para que siguiera luchando. Kellier frunció el ceño. Aunque si seguía así, su padre tarde o temprano acabaría con este tipo, conocido como el escudo más fuerte. Pero no quería perder tanto tiempo. Ya sabes, se necesita mucha fuerza mental para controlar a su padre hasta su mejor momento. Y tenía que reservar suficiente poder mental para controlar al legendario héroe gigante como carta de triunfo por si acaso. Entonces tuvo que pedirle a su padre que trabajara más duro y venciera a este tipo. Al pensar en esto, el poder mental en el cuerpo de Kirill se volvió más activo y una fuerza casi sustancial se vertió en el cuerpo de Rasol que estaba atacando el escudo. La fuerza original de almirante de Rasol se vio nuevamente superada. Las llamas verdes en sus ojos se intensificaron gradualmente y finalmente se transformaron en un extraño púrpura. El cuerpo de Thor se hinchó un poco nuevamente, sus músculos eran más fuertes que antes y su condición física mejoró enormemente. Vi una sustancia púrpura similar al color armado que dominaba la espada de Rasol. Este es Kirill despertando el color armado en el cuerpo de Rasol. A diferencia del dominio de color armado ordinario, este no solo es más poderoso, sino que también incorpora extraños ataques mentales. La llama púrpura en los ojos de Rasol se volvió más ágil. Giró la cabeza para mirar a Kirill, y luego se dio la vuelta y atacó el escudo. Al ver esto, las pupilas de Hyandun se encogieron. Sintió una fuerza extraña y siniestra en el cuchillo. Inmediatamente utilizó toda la habilidad de su fruta y vio un enorme escudo aparecer frente a él. El grosor de este escudo solo alcanzaba los 10 metros y la altura superaba los 100 metros, como una enorme montaña de hierro. El escudo gigante bloqueó el frente de Hyandun, y ese momento fue una batalla entre lanza y escudo. Uno era un gran espadachín en el mar hace 100 años, y el otro era el líder adjunto del CP0, quien era conocido como el escudo más fuerte del CP0. En el momento de la colisión entre los dos, el cuchillo en la mano de Rasol partió el enorme escudo que era comparable a la aleación de acero como un cuchillo caliente cortando mantequilla y lo cortó hacia Hyandun debajo. Hyandun supo en ese momento que ya no podía soportar este cuchillo, pero de todos modos era una de las personas más fuertes en CP0, entonces, ¿cómo podría no tener otros medios? La energía de la espada púrpura dividió directamente a Hyandun frente a él por la mitad, y la armadura de Hyandun se partió por la mitad desde el medio. Pero no había nada en el medio de la armadura, y el escudo que estaba justo dentro de ella ya había escapado a quién sabe dónde. En ese momento, una figura apareció en el enorme escudo que fue cortado por la mitad detrás de Rasol, y agarró directamente el brazo de Rasol e intentó quitarle el cuchillo de la mano. La poderosa fuerza incluso arrastró a Rasol por un tiempo, pero un verdadero espadachín no soltaría la espada en su mano incluso si estuviera muerto. En la batalla, esto era más importante que su vida, y Rasol pateó ferozmente el escudo detrás de él en la entrepierna. El fuerte dolor desde abajo hizo que las pupilas del escudo se dilataran violentamente y dejara escapar un grito indescriptible. Entonces, instintivamente, cubrió un lugar y se retiró rápidamente. Miró a Rasol con cara de pocos amigos y muy enojado. Vi muchos escudos pequeños apareciendo en sus puños, envolviendo sus brazos en ellos, y el haki de armamento unido a ellos como si usara guantes negros.
Hyandun agitó el puño y atacó a Rasol. Al ver esto, Rasol no se asustó en absoluto. El cuchillo en su mano chocaba constantemente con el puño del oponente, haciendo un sonido metálico al chocar. No es algo racional pelear con un gran espadachín en combate cuerpo a cuerpo, entonces ¿por qué Hyandun peleó con Rasol en combate cuerpo a cuerpo? Eso se debe a que sabía que todos los espadachines tienen un problema común. Aunque pueden realizar un ataque más potente que el de su propio reino, su poder de ataque es el mejor entre los hombres fuertes de su mismo nivel. Pero su defecto es la carne, que es diferente a la de un espadachín puramente físico como él. En el mundo de One Piece, siempre que comprendas el reino del corte de hierro, podrás cortar acero incluso si tu fuerza es insuficiente. La comprensión del kendo puede mejorar enormemente el poder de los espadachines, lo que lleva a que muchos de ellos tengan cuerpos relativamente mediocres. Esto hace que los espadachines sean algo similares a los asesinos con alto ataque y baja defensa. Al igual que el mejor espadachín como Golden Lion, aunque la fuerza de Golden Lion supera a Kaido y Big Mom. Pero si solo hablamos de fuerza física, incluso Golden Lion puede no ser tan bueno como Kaido y Big Mom, quienes son principalmente físicos. Ahora Hyandun quiere probar si el cuerpo del oponente es una debilidad como esperaba. Si realmente es una debilidad, puede usar su fuerte defensa para resistir el ataque del oponente y atacar el cuerpo del oponente en lugar de resistir pasivamente. Innumerables escudos pequeños crecieron en el cuerpo de Hyandun, cubriendo su cuerpo con una gruesa armadura de escudo, y hay muchas púas y picos en él para mejorar la capacidad de lucha. Rasor observó a Hyandun, que se acercaba a toda prisa, y la llama púrpura del alma en sus pupilas se apaciguó. El cuchillo en su mano, envuelto en una poderosa y extraña energía de espada, abatió a Hyandun. Este cuchillo cortó el cuerpo de Hyandun y le abrió una enorme herida en el pecho, y había una extraña energía en la herida que quería erosionar su conciencia. Pero también se acercó a Rasol como quiso y golpeó con fuerza el pecho de Rasol a pesar del ataque. Pero Rasol simplemente retrocedió un poco y se levantó de nuevo. Al ver esta escena, Hyandun no pudo evitar sentir frío en el corazón. Se equivocó. Parecía que simplemente golpeó un trozo de acero y se le entumeció la mano. De hecho, no fue su suposición la que falló, sino la habilidad de Keril. La fruta marioneta originalmente endurecía el cuerpo de Rasol como el acero. El fortalecimiento de ahora lo hizo más fuerte. Hyandun se tocó la enorme herida que le cubría la mitad del cuerpo. Una extraña energía pareció golpearle el cerebro y su rostro denotaba dolor. No esperaba que fuera solo un miembro del cuadro, pero pudo obligarme a tal situación. Parece que tengo que luchar desesperadamente. Capítulo 147. Mientras César y los 5 ancianos luchaban en la isla Cake. Big Mom y el Alto Buda Dorado seguían chocando entre sí. En ese momento, Big Mom había renunciado por completo a utilizar a Napoleón para atacar a Sengoku y, en su lugar, utilizó su cuerpo, que era más duro que el acero, para luchar contra Sengoku. Solo se puede decir que Big Mom merece ser considerada un monstruo llamado Globo de Acero. Ni siquiera Sengoku, quien había comido el fruto de la bestia mítica, pudo vencerla en un combate cuerpo a cuerpo. El ataque de Big Mom también se mezcló con ataques especiales como rayos y fuego, que provocaron muchas áreas negras quemadas en el cuerpo del Buda dorado. En general, es difícil para ambos bandos determinar al ganador en poco tiempo. Después de todo, para una persona fuerte que ha alcanzado cierto nivel de fuerza, definitivamente no es cuestión de 1 o 2 días determinar al ganador. Su fuerza física es de un nivel monstruoso. A diferencia del estancamiento entre los dos, Luke, que estaba peleando con Garp, estaba siendo golpeado todo el tiempo. Luke era como una cucaracha indestructible. Garp lo dejaba inconsciente constantemente y se levantaba una y otra vez, y las heridas de su cuerpo se curaban y se desgarraban constantemente. Quienes comprenden pueden ver la situación de un vistazo. Garp simplemente disfruta de la diversión de la lucha, y no mató a Luke de inmediato. De lo contrario, con el poder de Garp, incluso si la capacidad de recuperación de Luke es muy anormal después del despertar de la fruta, no puede luchar contra Garp por tanto tiempo. Pero incluso si Garp solo usó una parte de su poder, Luke estaba exhausto y solo podía confiar en el cuerpo fuerte y la capacidad de recuperación proporcionada por el despertar de la fruta para apoyarlo. Luke, quien quedó inconsciente de nuevo, luchó por levantarse de entre los escombros. Su brazo derecho estaba claramente roto y le colgaba sobre el pecho. Jadeaba como si hubiera llegado al límite. Para Luke, la batalla actual no es diferente a una derrota. Obviamente, su fuerza actual le basta para luchar contra el almirante de la armada por un tiempo. Pero en manos de Garp, parece no ser diferente a antes, digno de ser el que derrotó a Rox ese año. Luke no esperaba que Garp fuera tan fuerte.
No es de extrañar que tantos piratas del Nuevo Mundo no se atrevieran a atacar la armada con facilidad. Luke tenía el pecho congestionado y volvió a escupir una gran bocanada de sangre. Aunque su cuerpo aún se recuperaba, parecía haber llegado a su límite. Justo cuando Luke sintió que no podía aguantar más, una figura apareció frente a él. Su gran boca estaba llena de dientes afilados, y era Katakuri quien vestía ropa estilo punk. En ese momento, la sangre aún fluía por su boca. Miró a Luke detrás de él y dijo solemnemente: Luke, gracias por salvarme la vida. Sin duda te lo devolveré, pero ahora debemos unir fuerzas para luchar contra el monstruo Garp. Mamá ya le pidió ayuda a Kaido, el rey de las bestias. Debemos resistir hasta que llegue el otro grupo, o moriremos. Luke asintió y respiró aliviado. Si Kaido, el rey de las bestias, pudiera ayudar, su presión sería mucho menor. Entiendo lo que dijiste, pero no es tan fácil. La velocidad y la fuerza de Garp son demasiado fuertes para que pueda luchar contra él. Incluso con mi mayor fuerza, es difícil tomar la delantera en el choque contra el oponente. Si no fuera por el despertar de mi fruta, que aumentó enormemente mi capacidad de recuperación, podría haber caído hace mucho tiempo. Katakuri frunció el ceño. No tenía una buena solución. Incluso el futuro Katakuri solo contaba con la fuerza del vicepresidente del emperador, sin mencionar a aquel que ya tenía 20 años. Pero luego le dijo seriamente a Lucas que estaba frente a él. Luke, ¿estás dispuesto a creerme? Tengo una solución. Ahora debemos aprovechar cada oportunidad. Si de verdad tienes una manera, debemos intentarla. Te creo. Katakuri asintió y dijo. Justo antes de que Garp me golpeara, bajo ese peligro extremo, mi Aki de observación parecía haber entrado en otro reino. Parece que puedo presentir algunas de las cosas que sucederán a continuación, pero solo por un momento, así que ¿estás dispuesto a creerme? ¿Un momento? Debería bastar. Mientras puedas contarme la siguiente escena, podré aguantar un rato con Garp. Bien, ya que estás dispuesto a creerme, intentémoslo. Te recordaré qué hacer en un momento. Solo escucha mis órdenes. Luke asintió. Sabía que ambos debían trabajar juntos en ese momento. Tenían que esperar hasta que llegara Kaido. Luke cargó nuevamente y atacó a Garp, mientras Katakuri centraba toda su atención en Garp. Justo cuando Luke estaba a punto de chocar con Garp, Katakuri de repente le ordenó a Luke. Esquiva hacia la derecha y luego ataca el pecho derecho del oponente. Luke no lo dudó en absoluto, e inmediatamente giró su cuerpo hacia la derecha y su puño atacó el pecho derecho de Garp. Las pupilas de Garp se encogieron y su rostro se llenó de sorpresa. Entonces, su puño falló, y Luke le dio un puñetazo en el pecho. El cuerpo de Garp retrocedió unos pasos, y entonces sintió un olor dulzón en la garganta, y escupió un bocado de sangre. Se limpió la sangre de la comisura de la boca con una mirada de asombro. Garp miró a Katakuri en estado de shock. Tú, pequeño, de verdad despertaste el color de la observación que predice el futuro. Es un talento descomunal. No tienes menos talento que tu madre. En ese momento, el rostro de Luke mostró alegría. Era la primera vez que Luke hería de Garp. El rostro de Katakuri también reflejaba emoción. Ahora estaba convencido de que su color de observación podía predecir el futuro. Entonces Katakuri continuó usando su habilidad para predecir el futuro y predecir el siguiente movimiento de Luke Garp. Con la cooperación de ambos, incluso Garp se vio retrasado por un tiempo. Pero a medida que aumentaba el número de veces que usaba la habilidad de predecir el futuro, el poder mental de Katakuri se consumía mucho y Katakuri sentía que no podía aguantar mucho más. A medida que el número de veces que Katakuri predijo el futuro disminuyó, Luke fue reprimido nuevamente por Garp. Luke fue golpeado una vez más por Garp, justo cuando Garp quería lanzar el último golpe a Luke, quien estaba tendido en el suelo frente a él y tratando de levantarse. Una enorme figura emergió del cielo y un enorme dragón de cientos de metros de largo apareció en el cielo. Luego se convirtió en una figura humana y golpeó fuertemente a Garp frente a él, creando un gran pozo entre ellos. Una figura enorme emergió del humo. Tenía 2 cuernos en la cabeza y tatuajes escamosos en la parte superior desnuda de su cuerpo. Era la bestia Kaido. Capítulo 148. Kaido no esperaba que vinieras también. Garp miró la alta figura que estaba frente a él con una mirada solemne en sus ojos. Kaido miró a Garp, de mediana edad, cuya ropa había sido rasgada en pedazos, revelando sus fuertes músculos, y sus ojos también estaban calientes. No nos hemos visto en casi 10 años, héroe de la marina, Garp. Aún recuerdo que la última vez que te vi fue en la batalla del Valle de los Dioses. No sé si puedo pelear contigo como un héroe de la marina ahora. Kaido, realmente te has vuelto mucho más fuerte. Garp percibió el aura poderosa en el cuerpo de Kaido y habló con expresión seria.
Incluso él sintió la presión sobre Kaido. Garp, aunque supliques clemencia ahora, es demasiado tarde. Veamos cuántas fuerzas te quedan, a ti, conocido como héroe de la marina. Los ojos de Kaido estaban llenos de espíritu de lucha. Sacó la maza que tenía detrás y golpeó a Garp frente a él. Bagua estruendoso. La maza envuelta en dominación y relámpagos produjo una aguda explosión en el aire. Al ver este poderoso golpe, incluso Garp se puso serio. Garp agitó su puño de hierro sin dejar rastro y chocó directamente con la maza que era más grande que él. Pero los ataques de ambos bandos no chocaron entre sí. Los colores dominantes de ambos bandos se entrelazaron, creando una pequeña bola negra entre ambos, y entonces estalló una violenta explosión. Donde ambos lucharon, la tierra comenzó a agitarse como olas. Desde la última batalla contra César, la efectividad en combate de Kaido ha mejorado notablemente. No solo su fuerza es mayor que antes, sino que su capacidad de recuperación también ha mejorado considerablemente. Esto dificultó que Kaido y Garp determinaran al ganador por un tiempo. La fuerza del puño de Garp aumentó de nuevo, e incluso el cuerpo de Kaido comenzó a retroceder. En ese momento, el cuerpo de Kaido también comenzó a cambiar. Su cuerpo comenzó a crecer y le crecieron escamas verdes por todo el cuerpo, adoptando una forma semibestia. La fuerza de ambos aumentó al mismo tiempo, y ambos bandos volvieron a quedar en un punto muerto. Garp y Kaido apretaron los dientes y continuaron aumentando la fuerza de sus manos. Justo cuando los dos bandos estaban en un punto muerto, una figura apareció de repente detrás de Garp y atacó su espalda. Garp sintió el fuerte viento que venía de detrás de él y sus pupilas se encogieron violentamente. Pero ahora Garp estaba siendo arrastrado por Kaido y no tenía forma de esquivarlo. No le sobraban fuerzas para detener el ataque por la espalda. En ese momento, Luke apareció detrás de Kaido. Luke levantó el puño derecho, con los músculos de su brazo hinchados varias veces, y asestó un puñetazo con gran fuerza. El puñetazo de Luke golpeó con fuerza la espalda de Garp, y el cuerpo de Garp quedó directamente inconsciente. El cuerpo de Garp voló hacia adelante sin control y fue noqueado por el golpe de Luke. Al ver la situación de Garp, Zanguro no pudo evitar distraerse un instante. Justo cuando Garp la distraía, una figura apareció repentinamente frente a él. Zanguro mostró una expresión de sorpresa en su rostro y quiso resistir el ataque de la persona frente a él, pero fue demasiado tarde. Las manos de Big Mom, cubiertas por rayos y llamas, golpearon la cabeza del Buda dorado con una fuerza aterradora. Como si quisiera convertir la cabeza del Buda dorado en un sándwich, Zanguro sintió que su cabeza zumbaba instantáneamente después de ser golpeado por dos puñetazos de la gran mamá en ambos lados de la cabeza. Zanguro solo sintió que su cerebro estaba en blanco, pero la fuerte conciencia hizo que Zanguro se mordiera la lengua con fiereza. El dulzor del pescado y el dolor en su boca lo hicieron recobrar la sobriedad un poco, y se obligó a golpear a la gran mamá frente a él con una poderosa onda de choque, dejándola inconsciente nuevamente. El poder de esta palma era tan grande que incluso el cuerpo de hierro de la gran mamá quedó inconsciente, escupiendo sangre y siendo arrojada a cientos de metros. Zanguro, que estaba parado allí, tampoco se sentía bien. Le sangraban los oídos, tenía los ojos en blanco y respiraba con dificultad, como si fuera a caer en coma al instante siguiente. Pero los dos golpes de Big Mom acababan de asestarle un golpe fatal a Zanguro. A pesar de su excelente estado físico, Zanguro no pudo recuperarse por un tiempo. Aunque Big Mom, que quedó inconsciente, tenía sangre fluyendo de su boca, no resultó gravemente herida. Big Mom simplemente sintió algo de dolor en sus órganos internos, pero esta lesión definitivamente no era nada comparada con Zanguro. Durante un tiempo, Big Mom tuvo la ventaja y la situación en el campo de batalla comenzó a revertirse. Garp volvió a salir del suelo. Estaba desnudo y tenía un torso fuerte, pero tenía una enorme marca de puño morado y negro en la espalda. Garp no pudo evitar toser y escupir sangre. Parecía que había sufrido una grave lesión interna. Garp miró el miserable estado de Zanguro a lo lejos, y sus ojos se llenaron de, por primera vez, mostró ira. ¿Cómo te atreves a lastimar a Sengoku así? Estoy furioso. Las venas de la frente de Garp seguían latiendo, y una poderosa presión, difícil de imaginar para la gente común, envolvió todo el campo de batalla de la isla Cake. Incluso Kaido y Big Mom quedaron atónitos ante ese aliento por un momento. Este poderoso aliento les recordó a su antiguo y poderoso capitán, Rox. Katakuri incluso se inclinó ante esta poderosa presión, e incluso Luke estaba ligeramente inclinado en ese momento. Sintiendo la fuerte presión sobre el cuerpo, ¿qué poder tan terrible es este? Los ojos de Garp revelaron una intención asesina, y todo su cuerpo dejó escapar el aliento. Saltó en el aire, con su puño cubierto de una poderosa y dominante armadura. Golpeó con fuerza a Kaido.
Impacto en el hueso del puño. Este puñetazo parecía estar mezclado con otras cosas. Al percibir su poderosa fuerza, las pupilas de Kaido se contraían constantemente. Podía sentir su poder. Pero el rostro de Kaido no mostraba miedo, sino emoción. Sí, sí, ese es el sentimiento, ven y mátame. Kaido saltó en el aire, giró su maza, la envolvió con su haki del conquistador y chocó con el puño de Garp. La tercera generación, In-Naraku. Los ataques de ambos chocaron ferozmente y una poderosa onda de choque se precipitó directamente hacia el cielo desde donde ambos luchaban. Fue como si se hubiera producido una explosión nuclear en Cake Island, y la poderosa onda expansiva se extendió en todas direcciones. Todos los edificios de Cake Island se derrumbaron bajo la onda de choque, y Katakuri y Luke se pararon frente a los miembros de la familia Charlotte para bloquear la onda de choque para ellos. La onda de choque fue tan fuerte que incluso Sengoku y Big Mom tuvieron que mantenerse alejados del centro del campo de batalla. La poderosa fuerza se precipitó directamente hacia el cielo, y las nubes oscuras que cubrían la isla Cake fueron destrozadas por la onda de choque, revelando el sol abrasador. En ese momento, todo el mar de Toadland pudo sentir la poderosa vibración, y una enorme ola con la isla Cake como centro se estaba extendiendo hacia las islas circundantes. Capítulo 149. La poderosa onda expansiva se disipó gradualmente. En ese momento, todos los edificios de la isla Cake habían desaparecido, dejando solo los cimientos rocosos de la isla. Incluso los cimientos de la isla se rompieron en pedazos en ese momento, y las horribles grietas mostraron el sufrimiento que Cake Island acababa de sufrir. En ese momento, el humo y el polvo en el centro del campo de batalla se disiparon gradualmente, revelando las figuras de Garp y Kaido. Vi que la maza en la mano de Kaido se había roto en dos pedazos, y el puño de Garp estaba incrustado en los gruesos músculos del pecho de Kaido. El golpe de Garp no solo rompió la maza recién lanzada por Kaido, sino que también atravesó la dura armadura de escamas de Kaido en su pecho. El puño de Garp se clavó en el pecho de Kaido. Kaido escupió una gran bocanada de sangre sin control, pero tenía una sonrisa extraña en el rostro. De repente, Kaido arrojó la maza medio rota que tenía en la mano y agarró la mano derecha de Garp que estaba insertada en su pecho. El rostro de Garp mostró sorpresa y una exclamación increíble. ¿Qué clase de monstruo eres? El golpe de Garp era mucho más fuerte que el de Kaido. Tras romper la maza de Kaido, el de Garp era mucho más débil. Pero la fuerza restante aún rompió las escamas del dragón azul en el pecho de Kaido, pero la mano derecha de Garp ahora estaba atrapada en los músculos del pecho de Kaido. Garp intentó con todas sus fuerzas sacar su mano derecha, pero no pudo deshacerse de ella en absoluto. El rostro de Kaido mostraba emoción. Por fin te atrapé, Garp. Los músculos del pecho de Kaido apretaron fuertemente la palma de Garp, e incluso Garp no pudo sacar la palma por un rato. El rostro de Kaido mostró una mirada feroz, y una mano agarró a Garp y la apretó con fuerza, como si quisiera aplastar la mano de Garp. Entonces Kaido abrió la boca y pareció que una llama roja y caliente se estaba gestando en su garganta. Entonces una fuerte llama se esparció directamente sobre el cuerpo de Garp. Llama de dragón. La llama de alta temperatura ardía en el cuerpo de Garp como si fuera a asarlo y convertirlo en una pila de carbón. El cuerpo de Garp estaba cubierto por un poderoso haki de armamento, pero aún así, el cuerpo de Garp continuó sudando mucho, pero inmediatamente fue evaporado por las llamas. Pero el ataque de Kaido no terminó ahí. Su otra mano se volvió más gruesa y fuerte, y sus afiladas garras de dragón se afilaron aún más, y agarró a Garp con fiereza. Garp levantó su mano izquierda para resistir, y lo resistió con éxito con el poderoso haki de armamento. Pero el haki de armamento de Garp se consumía rápidamente, y Kaido seguía sin detener su ataque. Tras las llamas, los rayos seguían bombardeando el cuerpo de Garp. Pero hay que decir que el poder duro de Garp es realmente fuerte, incluso si Kaido atacó tan ferozmente, no sufrió ninguna herida. Garp también endureció su corazón en este momento, mientras tiraba de su mano derecha, siguió balanceando su puño izquierdo para golpear la cintura y el abdomen de Kaido. Bajo el fuerte golpe de Garp, la boca de Kaido sangraba, pero Kaido aún resistió a Garp con su fuerte capacidad de recuperación. Big Mom, por su parte, había comenzado a reprimir gradualmente a Sengoku. Solo porque Big Mom lo distrajo y lo golpeó en la cabeza, Sengoku cayó gradualmente en desventaja. Bajo la presión gradual de Big Mom, Sengoku se desplomó por un tiempo. Al ver esto, el ataque de Big Mom se volvió más brutal. En ese momento, alguien en otro campo de batalla ya había terminado la batalla. En ese momento, el subjefe del equipo del CP, Hyandun, yacía en el suelo con enormes heridas de cuchillo por todo el cuerpo, agonizando. En ese momento, el cerebro de Hyandun estaba en caos y ya no podía controlar su cuerpo.
Todo su cuerpo quedó flácido debido a la gran pérdida de sangre y perdió la capacidad de luchar. El color especial del arma combinado con el poder mental de Kerriel y el color del arma de Rasol hicieron sufrir a Hyandun. Bajo el ataque de Rasol, perdió sin sorpresa alguna. Aunque tenía mucha reticencia en su corazón, no pudo escapar de la realidad. Fracasó. Justo cuando Hyandun pensó que lo iban a matar, de repente aparecieron muchas cadenas en su cuerpo y lo ataron. Se sintió débil por completo mientras lo ataban. Eran cadenas mezcladas con piedra marina. Luego, la Sol metió a Hyandun en un ataúd y lo envió a un lugar desconocido. Esta fue la orden de César. Si te encuentras con un poderoso usuario de la habilidad de la fruta, no te apresures a matarlo después de derrotarlo. Ya sea a cambio de beneficios o para obtener la habilidad de la fruta del diablo, es una buena opción. El valor de estar vivo es mucho mayor que el de estar muerto. En este momento, en otro campo de batalla. El gigante de hueso blanco frente a Don Lee y Brocky ha perdido casi todo su cuerpo. Bajo el ataque de ambos, el gigante de hueso blanco del Rey Hueso ya no puede resistir. Incluso si el Rey Hueso repara desesperadamente las partes dañadas, es inútil. Don Lee y Brocky miraron al Rey Hueso que había emergido del gigante esqueleto e intercambiaron una mirada. Los dos cruzaron sus armas y liberaron la hegemonía sobre el Rey Hueso frente a ellos. Por supuesto, no era toda la fuerza, pero incluso con tal poder, podría ser comparable al ataque ordinario de César. La poderosa onda de choque eliminó directamente al esqueleto gigante de 100 metros de altura, y una figura cayó del aire al suelo. El Rey Hueso había perdido el conocimiento en ese momento. Aún conservaba una armadura ósea blanca en su cuerpo, pero la mayor parte estaba rota, y la sangre manaba a borbotones. El Rey Hueso seguía escupiendo sangre de su boca, y era obvio que él también estaba al final de sus fuerzas. Siguiendo la orden anterior de César, ambos ataron el cuerpo del Rey Hueso con una cadena especial. Su habilidad con la fruta sigue siendo muy buena. La mirada del Rey Hueso se aclaró un poco, y una fuerte reticencia se apoderó de su corazón. No creía que lo derrotarían. Pero el hecho es que fue completamente derrotado por los esfuerzos conjuntos de Don Lee y Brocky. En otro campo de batalla, la frecuencia de ataque del duque ha disminuido mucho. Las escenas de ambos lados comenzaron a intercambiarse, y el fuerte golpe de Cefa golpeó con fuerza de Duque. Pero Duque tiene una fuerte protección de armamento Aki, por lo que no sufrirá múltiples heridas. Aunque Cefa usó la armadura Aki de armamento para dejar heridas profundas en el cuerpo del demonio de Duque, estas heridas en el cuerpo de Duque no eran graves. Debido a que el cuerpo de Duque es demasiado grande, incluso si cada golpe de Cefa golpea el cuerpo de Duque, perforará un enorme agujero de sangre en el cuerpo de Duque. Pero en el cuerpo de 60 metros de Duque, este tipo de lesión no es nada en el mismo volumen, y la batalla entre los dos lados todavía está en un punto muerto. En ese momento, solo César y los 5 ancianos estaban luchando en la isla. El enorme jabalí era como un juguete destrozado delante de César, y su cuerpo era constantemente destrozado y reensamblado como una cucaracha indestructible. El rostro de César mostraba impotencia, y realmente no tenía una buena manera de matar a los 5 ancianos frente a él. Incluso si rompiera el cuerpo del oponente en cientos de pedazos, el oponente podría recuperarse. Pero los 5 ancianos entraron en pánico. Creían ser lo suficientemente fuertes para luchar contra un hombre tan fuerte como Sengoku. Pero después de luchar contra César, siempre estaba en desventaja. Su poder de ataque era mucho mayor que la última vez. De hecho, la razón era muy simple. El Aki de armamento y el Aki dominante de César habían aumentado considerablemente en comparación con antes, lo que incrementó considerablemente su poder de ataque y casi alcanzó el nivel de los 4 emperadores. Ahora la única ventaja que les quedaba a los 5 ancianos era su poderosa capacidad de recuperación, que era incluso más escandalosa que la de César. En ese momento, 2 círculos mágicos circulares destellaron repentinamente junto a los 5 ancianos. Al ver esto, César encogió las pupilas y al instante sintió que algo andaba mal. Era para convocar a los otros 5 ancianos. Capítulo 150. Gulala. En ese momento, una risa fuerte y heroica vino del mar a lo lejos, y un enorme barco pirata similar a una ballena apareció en el mar no muy lejos. La persona que estaba parada en la cubierta de proa en ese momento era Barba Blanca, uno de los 3 piratas legendarios de esta era. Cuando la risa de Barba Blanca llegó a oídos de los 5 ancianos, su cara de jabalí no dejaba de temblar. Maldita sea. ¿Por qué está este tipo problemático aquí? En ese momento, aunque los 5 ancianos no estuvieran dispuestos en su corazón, sabían que si seguían luchando, tarde o temprano sufrirían. La fuerza de Barba Blanca era demasiado aterradora.
El círculo mágico que los 5 ancianos usaron para convocar a otros 5 ancianos desapareció gradualmente, y luego desapareció frente a César con una nube de humo negro saliendo de su cuerpo. Al observar la extraña escena frente a él, César no se atrevió a acercarse a la otra parte por un momento. De todos modos, no tenía una buena manera de matar a ese tipo, y sería bueno para César que la otra parte quisiera escapar. Cuando el Moby Dick se detuvo en la isla, Barba Blanca, el joven Marco con cabeza de piña y Diamond Hawk saltaron del barco. En ese momento, el cabello de Barba Blanca todavía era dorado y rizado, y era incluso más poderoso ahora que cuando era viejo. Barba Blanca, de 44 años este año, se encuentra en la etapa dorada de su vida. Ni siquiera Roger ni León Dorado se atreven a afirmar que pueden derrotarlo delante de él. Ahora Barba Blanca tiene reputación de ser el hombre más fuerte del mar. Pero comparado con el poder, Golden Lion es definitivamente el más fuerte. Pero en comparación con las élites, el grupo pirata de Roger es más fuerte. Entre los pocos pueblos que hay, Golden Lion es el que tiene el mayor número de grandes grupos piratas. Roger tiene la fuerza promedio más alta de la tripulación entre los 3 piratas. Barba Blanca solo lo tiene a él, y es el que tiene el mayor poder de combate individual entre los 3. Incluso los 5 ancianos huyeron sin dudarlo al ver a los recién llegados. Este es el poder disuasorio de Barba Blanca. En ese momento, también ocurrió un gran cambio en la isla Cake. El cielo, que acababa de aclararse tras la batalla entre Kaido y Garp, volvió a oscurecerse. Pero a diferencia de antes, esta vez el cielo se oscureció porque innumerables islas flotantes enormes aparecieron en el cielo. Y frente a todas las islas había un enorme barco pirata con una proa en forma de león. El hombre que estaba parado en la proa tenía un cabello dorado largo, grueso y esponjoso que llegaba al suelo como un león, y todo su cuerpo exudaba un aura salvaje y poderosa. El gran Buda con sangre dorada en su cuerpo miró al hombre en el cielo y no pudo evitar decir su nombre. León de Oro. Así es, el hombre rubio dominante en el cielo era Shiki, el león dorado, uno de los 3 piratas legendarios. En ese momento, la mano derecha de Garp colgaba sobre su pecho. Justo ahora, se rompió los huesos de los dedos y sacó su mano derecha del pecho de Kaido. En ese momento, miró al hombre dominante en el cielo con miedo en sus ojos. No esperaba que el León de Oro llegara tan rápido. Por supuesto, lo que Garp no sabía era que León Dorado originalmente había querido arruinar el matrimonio de amistad entre la hija de Big Mom y César. La razón era muy sencilla. Estaba enojado. ¿Por qué otros piratas recibieron invitaciones y él no? ¿Era León Dorado un tipo tan intolerante? Pero fue precisamente por eso que ahora pudo participar en este gran evento. Al mirar al León Dorado en el cielo, Kaido y Big Mom mostraron una pizca de alegría en sus rostros. Aunque normalmente no se llevaban bien con León Dorado, este definitivamente vendría a ayudarlos en la situación actual. De esta manera, con la incorporación de Golden Lion, sería difícil para ellos ganar incluso si el oponente fuera Garp y Sengoku. En ese momento, la voz de Crane llegó desde el buque de guerra en la distancia. Sengoku Garp, retírate rápido. Los 5 ancianos acaban de llamar a Denden Mushi, diciendo que Barba Blanca ha llegado de la casa de César. Retirámonos rápido. Esta misión ha fracasado. Mirando al León Dorado en el cielo, Sengoku y Garp se miraron el uno al otro y, sin dudarlo, corrieron rápidamente hacia el buque de guerra. Al ver esto, el León Dorado quiso detenerlos. León. Chikiri ya. Varios poderosos cortes dorados volaron hacia ellos. El Buda dorado agitó la palma de la mano y una poderosa onda expansiva desbarató varios cortes. Garp agitó con fuerza su puño izquierdo intacto, y un poderoso viento de puño destrozó directamente todos los cortes restantes del León Dorado. Una mirada impotente apareció en el rostro del León Dorado. Olvídalo, te dejaré ir esta vez. En realidad, el León Dorado no quería pelear con Garp y Sengoku, incluso si ahora, Sengoku y Garp parecen tener heridas graves. Pero si ambos luchan duro, puede que él solo no sea su oponente. Si une fuerzas con Big Mom y Kaido, será muy infeliz. ¿Cuándo necesitará él, León Dorado, ayuda de otros? Con la derrota de los 5 ancianos, la llegada de Barba Blanca y León Dorado puso fin a esta guerra. Pero la llegada de León Dorado y Barba Blanca no significa que no habrá nuevas batallas. Una figura apareció bajo el buque de guerra que huía, y un hombre morado saltó del mar. Era Zephyr. Cuando Barba Blanca llegó a los 5 ancianos para escapar, obligó a Duque a retirarse y saltó al mar para escapar. En ese momento, en un pequeño velero no lejos del mar de Todolan, un hombre alto frunció el ceño mientras miraba las explosiones y las ondas de choque en la distancia. Agarró la barandilla del velero, y una gran cantidad de cristales morados aparecieron en sus manos, cubriendo todo el velero.
Entonces el velero se convirtió en un barco extranjero negro y morado, y bajo el control del hombre, rápidamente se dirigió hacia Cake Island. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.